En una mansión llena de silencio y duelo, un bebé de 10 meses ya había derrotado a 14 niñeras, hasta que una mujer desconocida llamó a la puerta. Diego Morales llevaba 8 meses aprendiendo a vivir con una ausencia que no terminaba de acostumbrarse. La casa seguía siendo la misma de siempre por fuera. 3 plantas, ventanales enormes, pisos de mármol que reflejaban la luz de la mañana como si nada malo pudiera ocurrir ahí dentro. Pero por dentro todo se había vuelto más frío, más torpe, más frágil. Desde la muerte de Carmen, cada rincón parecía recordar algo. La taza que ella usaba y que nadie se atrevía a mover del aparador. La manta doblada sobre el sofá del estudio. Un frasco de perfume casi vacío en la mesita de noche. Pequeñas cosas, ridículas, incluso. Y aún así, eran suficientes para desarmarlo en los momentos más inesperados. Aquella mañana, el caos había vuelto a empezar antes de las 9. Diego estaba en su despacho cuando escuchó el llanto de Alejandro atravesar la casa como una alarma. No era un llanto cualquiera, era ese llanto furioso, quebrado, que ya se había vuelto parte del sonido habitual de la mansión. Un llanto que no pedía ayuda, la exigía. Cuando bajó, encontró la oficina de la planta baja hecha un desastre. Había papeles por el suelo, una silla volcada, una lámpara caída de lado y una laptop con la pantalla agrietada sobre la alfombra. En medio de todo eso, Alejandro pataleaba en su sillita, con el rostro rojo, los puños cerrados y la garganta rota de tanto gritar. La señora Patricia, la niñera número 14, estaba de pie junto al escritorio. Tenía el antebrazo izquierdo lleno de arañazos y una mordida reciente en la mano. Intentaba no llorar, pero ya estaba al borde. «Señor Morales», dijo con la voz temblorosa. «Yo ya no puedo». Diego cerró los ojos un segundo, no porque estuviera sorprendido, sino porque estaba cansado. Cansado de escuchar siempre la misma frase. Cansado de ver el mismo final. Cansado de empezar cada semana convencido de que esta vez sería diferente. «¿Qué pasó ahora?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Patricia soltó una risa breve, incrédula, como si ella misma no pudiera creer lo que iba a contar. «Intenté darle su biberón, me lo arrancó de las manos, después me mordió, muy fuerte. Cuando traté de calmarlo me lanzó el vaso al suelo, y luego la laptop». Miró el aparato roto con una tristeza casi absurda. «Creo que lo último fue cuando intenté cantarle». Diego pasó una mano por su rostro. Llevaba la camisa arrugada, el cuello abierto y el gesto endurecido por noches sin dormir. Se notaba en la forma en que caminaba, en el cansancio que se le había instalado en los hombros, en esas ojeras que ya no conseguía esconder ni con café ni con reuniones interminables. Alejandro lo miró un instante. Dejó de llorar solo lo suficiente para observarlo con esos ojos enormes, de un azul claro que había heredado de Carmen. Durante ese segundo parecía un bebé tranquilo, casi dulce, pero Diego sabía que esa calma era engañosa. En cuanto él saliera de la habitación, el caos volvería. «Le pagaré los gastos médicos», dijo tomando un talonario de la mesa, «y también el tiempo perdido». Patricia bajó la mirada. «No es solo eso, señor Morales. No sé qué tiene este niño, pero algo está mal». Diego apretó tanto el bolígrafo que casi lo partió. Había oído esa frase tantas veces que ya sonaba como una acusación personal. Cuando Patricia salió no lo hizo con rabia. Salió con miedo. Y eso fue peor. La mansión quedó en un silencio incómodo, apenas interrumpido por los sollozos intermitentes de Alejandro. Diego se quedó frente a su hijo y sintió esa mezcla insoportable de amor, impotencia y culpa. Lo amaba con una intensidad que le dolía. Pero últimamente ser padre se había convertido en una batalla diaria que siempre perdía. Se sentó frente a la sillita y apoyó los codos sobre las rodillas. «¿Qué te pasa conmigo, pequeño?», murmuró, aunque sabía que no iba a responderle. Alejandro soltó un quejido y estiró los brazos hacia él por un instante. Diego lo tomó con cuidado. El bebé se calmó solo un poco, lo suficiente para apoyar la cabeza contra su pecho. Ese gesto le recordó a Carmen de una forma tan brutal que tuvo que tragar saliva con fuerza. La última vez que habían estado los tres así, juntos, Carmen todavía estaba viva. Todavía había risas en la casa. Todavía había ruido bueno. Todavía había futuro. Ahora la mansión era demasiado grande para una sola persona y demasiado vacía para un niño. Entonces la puerta del despacho se abrió sin que nadie llamara. «Otra más se fue, ¿verdad?», dijo Beatriz desde el umbral. Diego no levantó la vista de inmediato. Ya conocía ese tono. Su cuñada tenía la extraña habilidad de entrar en una habitación como si ya le perteneciera. Elegante, impecable, con el cabello perfectamente peinado y la expresión de alguien que nunca perdía el control. Aunque en sus ojos siempre hubiera algo seco, calculador. Desde que Carmen murió, Beatriz se había quedado en la casa para ayudar. Eso había dicho. Ayudar con los gastos, con la organización, con Alejandro. Pero Diego nunca terminó de confiar en esa presencia tan oportuna.
Se fue, contestó él al fin. Beatriz cruzó los brazos y observó el desastre del cuarto. Diego, esto no puede seguir así. Él dejó al bebé en el regazo de una de sus piernas y alzó la mirada. No empieces. No estoy empezando nada. Estoy diciendo lo obvio. Tu hijo ha ahuyentado a 14 niñeras. 14. La última salió llorando. La anterior terminó con la muñeca lastimada. Y antes de eso hubo otra que necesitó puntos en el brazo. Son accidentes. Beatriz soltó una breve exhalación como si su paciencia fuera un recurso precioso que él no merecía. No, Diego, ya no son accidentes, ya es un patrón. Él se puso de pie con Alejandro en brazos. Es un bebé que ha hecho que tu casa parezca un campo de batalla. La frase le cayó con una dureza que Diego no quiso mostrar, porque en el fondo tenía razón. La casa ya no se parecía a un hogar. Se parecía a un lugar donde todos entraban con miedo y salían peor de lo que habían llegado. Alejandro empezó a retorcerse en sus brazos, inquieto otra vez. Diego lo apretó contra su pecho y caminó despacio por el despacho, intentando calmarlo con movimiento, como había hecho la semana anterior y la anterior a esa. Nada funcionaba por mucho tiempo. Beatriz lo siguió con la mirada. Deberías considerar una solución más seria. ¿Qué clase de solución? Ella hizo una pausa, midiendo cada palabra. Un centro especializado, un internado médico, algo así. Hay lugares para niños con dificultades de conducta. Diego se detuvo en seco. ¿Quieres internar a mi hijo? Quiero que dejes de destruirte por algo que ya no puedes manejar. La rabia le subió rápida, pero cansada, sin fuerza para convertirse en un grito. No voy a enviar a Alejandro a ningún sitio. Entonces vas a dejar que esto te arruine. Diego bajó la mirada hacia su hijo. Alejandro había dejado de llorar por un segundo, como si escuchara la tensión entre los adultos. Sus dedos pequeños se aferraron al borde de la camisa de su padre. Es mi hijo, dijo Diego, más bajo ahora. Y justamente por eso deberías pensar con la cabeza, no con el duelo. La palabra duelo quedó flotando en el aire como algo demasiado pesado para moverlo de sitio. Diego sintió el golpe donde más dolía, porque no era solo cansancio, no era solo un problema de niñeras. Era que Carmen ya no estaba y él seguía intentando sostener una casa entera mientras por dentro se le iba rompiendo todo. Beatriz suavizó apenas la voz. Mírate, Diego, no duermes bien, casi no comes y has dejado que las cosas se desordenen. Tus negocios se están viendo afectados. Tu hijo necesita estructura. Tú necesitas paz, la paz. Esa palabra sonaba casi ofensiva en aquella casa. Diego no respondió. Caminó hasta la ventana, miró el jardín, el borde de la fuente seca, las bugambilias que Carmen había querido plantar junto al muro. Todo seguía ahí, pero nada se sentía igual. Necesito otra niñera, dijo al fin. Beatriz soltó una pequeña sonrisa sin alegría. Ya hice llamadas. Las agencias serias no quieren mandar a nadie más. Entonces llama a más. No hay más, Diego. La frase quedó suspendida hasta que sonó el timbre de la puerta principal. Ambos se giraron hacia el pasillo. Beatriz frunció el ceño. ¿Esperas a alguien? Diego negó con la cabeza. El timbre sonó otra vez, esta vez más breve. Desde la ventana del estudio, Diego vio a una mujer joven en la entrada. No parecía intimidada por la casa, pero sí consciente de dónde estaba. Llevaba ropa sencilla, jeans oscuros, una blusa blanca limpia y una mochila de lona colgada al hombro. El cabello castaño recogido de cualquier manera. No tenía el aspecto de alguien que hubiera crecido en su mundo, y precisamente por eso llamó su atención. Beatriz miró también y torció la boca. Debe de haberse equivocado de dirección. Se apartó como si aquello ya no fuera asunto suyo. Le diré al personal que la saque de aquí. Pero Diego no se movió. Había algo en la forma en que esa mujer estaba de pie frente a la puerta. No era arrogancia, tampoco miedo, era otra cosa. Una serenidad rara, casi silenciosa, que no encajaba con la imagen de alguien que se hubiera presentado a pedir trabajo en esa mansión después de todo lo que había pasado. Antes de darse cuenta, ya estaba caminando hacia la entrada. Cuando abrió la puerta, la mujer alzó la vista. Tenía unos ojos cálidos, color miel, y una expresión tranquila que no parecía preparada para impresionar a nadie. Aún así, había en ella una firmeza natural, una dignidad sin esfuerzo. «Señor Morales», dijo con voz suave, «soy Valentina Ruiz». Diego parpadeó. «¿Sí? Vengo por el puesto de trabajo que anunciaron en el periódico». Él tardó un segundo en procesarlo. No había puesto ningún anuncio, o al menos no uno así. Estaba a punto de corregirla cuando desde dentro de la casa Alejandro hizo un sonido distinto. Ya no era llanto, era un murmullo leve, casi curioso. Diego se volvió a pena. El bebé, que hacía un momento estaba furioso, había dejado de llorar. Valentina también lo escuchó y entonces pasó algo extraño. No se quedó quieta por cortesía, no pidió permiso de inmediato, no fingió estar a gusto. Solo bajó la mirada hacia el bebé como si lo reconociera antes de conocerlo. «Qué hermoso niño», dijo casi en un susurro. Se acercó un paso.
Diego sintió la tensión de inmediato. Cualquier movimiento brusco podía desencadenar otra crisis. Ya estaba esperando el llanto, el rechazo, el sobresalto. Lo había visto tantas veces que casi podía anticiparlo. Pero Alejandro, en vez de llorar, soltó un sonido pequeño, blando y movió las manos en el aire. Valentina sonrió con una ternura tan espontánea que pareció cambiar el ambiente de la entrada. «Hola, bebé», murmuró. Y entonces Alejandro sonrió. No una mueca breve, no un gesto raro de casualidad. Sonrió de verdad. Abrió la boca, iluminó toda la carita y extendió los brazos hacia ella con una confianza imposible. «No», dijo sin darse cuenta. Valentina lo miró, sorprendida por la reacción del niño, y se acercó al cochecito con una calma que no parecía ensayada. «Hola, pequeño», repitió. Alejandro soltó una risa corta, de esas que parecen más un descubrimiento que una risa, y atrapó con fuerza uno de los dedos de ella entre sus manos. Diego sintió que el mundo se inclinaba apenas. No era normal, no con su hijo, no con nadie. Desde el pasillo, Beatriz observaba en silencio. No había dicho nada, pero su expresión había cambiado. Ya no parecía despreocupada. Ahora había algo duro en sus ojos, una sombra que Diego no alcanzó a descifrar. Valentina se incorporó despacio. «Parece que no le caigo tan mal», dijo con una sonrisa sencilla. Diego tardó en contestar. Alejandro no reacciona así con extraños. Tal vez los bebés sienten antes de entender. La frase dicha tan naturalmente lo dejó sin respuesta. No tenía el tono de alguien que buscaba impresionar. Sonaba como una verdad aprendida de golpes. Beatriz cruzó los brazos. «¿Y usted quién es exactamente?». Valentina se volvió hacia ella con educación, sin perder la calma. «Valentina Ruiz. No pregunté su nombre y yo le estoy respondiendo igual». Diego notó la frialdad en el intercambio y se preguntó por primera vez en todo el día si aquella mujer sería una candidata más o algo completamente distinto. Alejandro seguía mirándola como si la conociera desde siempre, y en esa casa donde llevaban meses sin encontrar paz, ese pequeño detalle bastó para cambiar la atmósfera. «Señor Morales», dijo Valentina al fin, volviendo la atención a él. «Si no le incomoda, puedo esperar y explicarle por qué vine». Diego la miró otra vez, después a su hijo, todavía sorprendido por esa sonrisa tan rara, tan limpia. Luego escuchó el llanto roto de Alejandro transformándose en un balbuceo suave, casi contento, mientras seguía aferrado al dedo de aquella desconocida. Y por primera vez en meses, Diego sintió que algo en la casa acababa de moverse. Diego pensó que había visto un milagro cuando su hijo sonrió, pero no sabía que esa sonrisa iba a cambiarle la vida para siempre. Durante unos segundos nadie en la entrada de la mansión se movió. Valentina seguía inclinada junto al cochecito, con la mano todavía cerca de los dedos de Alejandro, como si aquel bebé de 10 meses no pesara más que una pluma. El niño, que hacía apenas un minuto parecía a punto de deshacerse en gritos, ahora la miraba con una atención extraña, casi solemne, con la boca apenas abierta y esa calma breve que en él era tan rara que parecía mentira. Diego miraba la escena como si alguien hubiera cambiado el aire de la casa sin avisar. Alejandro no solo había dejado de llorar, sonreía. No una sonrisa torpe o pasajera, sino una de esas expresiones limpias que desarman a cualquiera. El bebé agitó las piernas dentro del cochecito y soltó un sonido alegre, como si reconociera a Valentina desde siempre. Diego parpadeó una vez, luego otra, convencido de que en cualquier momento vendría la explosión de siempre, el llanto, la tensión, el rechazo. Pero no pasó nada de eso. Valentina levantó la vista hacia él con una naturalidad que descolocaba más que cualquier explicación. «Creo que solo estaba cansado», dijo ella con voz suave. Diego abrió la boca, pero no encontró una respuesta inmediata. Lo que acababa de ver no encajaba con la historia que llevaba meses viviendo. Ninguna de las anteriores niñeras había logrado siquiera acercarse al bebé sin que se desencadenara un desastre. «No puede ser», murmuró Beatriz desde el umbral interior. Su tono era seco, casi cortante. Diego no la miró porque seguía observando a Alejandro, que ahora tenía una mano cerrada sobre el dedo de Valentina con una confianza absurda, como si la conociera desde antes. La mujer sonrió apenas, sin triunfalismo, sin esa falsa seguridad que tanta gente usaba para venderse mejor. «A veces los bebés no necesitan que los impresione», dijo. «Solo necesitan sentirse seguros». Diego frunció el ceño. No era la clase de respuesta que había oído de las otras candidatas. Las niñeras anteriores hablaban de rutinas, técnicas, horarios estrictos, métodos probados. Todas llegaban con la misma postura profesional, el mismo tono cuidadoso, como si cuidaran un expediente y no a un niño que lloraba hasta quedarse sin aire. Valentina no hablaba así. No parecía estar actuando ni defendiendo un currículum invisible. Solo estaba ahí con una tranquilidad que a Diego le resultaba casi desconcertante.
Alejandro hizo un pequeño ruido, como si quisiera seguir llamando su atención. Valentina se agachó un poco para quedar a su altura. «Hola, pequeño, ¿ya estás bien?» El bebé la miró fijamente y empezó a balbucear con una especie de entusiasmo torpe. A Diego se le apretó porque ese sonido era nuevo. En su hijo, casi todo parecía ser llanto, rabia o cansancio. Verlo así atento y tranquilo era como ver una versión distinta del mismo niño. «¿Cómo logró eso?», preguntó al fin. Valentina se incorporó despacio. «No hice nada especial. Las otras también decían eso». Ella bajó la mirada un momento hacia el cochecito, luego hacia Diego. Entonces quizá no lo decían en serio. La respuesta fue tan simple que a él le descolocó más que una explicación larga. Detrás de ellos, Beatriz soltó un leve resoplido, apenas audible, pero suficiente para que Diego notara la tensión que empezaba a crecer. «¿Usted es la mujer del anuncio?», preguntó Beatriz esta vez con menos cortesía. Valentina giró hacia ella con educación. «Sí, señora. Vine por el puesto. No hemos publicado ningún anuncio para contratar doméstica». «Me dijeron que sí». Diego levantó la mano antes de que la conversación se volviera desagradable. «Debe de haber un error». Pero Valentina no parecía incómoda, ni ofendida. Solo llevaba la atención puesta en el bebé, que seguía mirándola con una fijeza casi cómica, como si de todos los adultos presentes ella fuera la única que realmente le interesaba. «¿Está hambriento?», preguntó ella. Diego tardó un instante. «Probablemente. A estas horas siempre lo está, aunque no suele aceptar comida de nadie más». Valentina extendió una mano hacia el cochecito sin tocarlo de inmediato. «¿Puedo?». Diego dudó, pero Alejandro ya se estaba inclinando hacia adelante, curioso. No había huida en ese gesto, solo una especie de confianza inesperada que a Diego le resultaba difícil de procesar. Asintió todavía en silencio. Valentina tomó al bebé con una naturalidad tan limpia que pareció hacerlo todas las mañanas de su vida. No hubo torpeza ni miedo. Alejandro se acomodó contra su pecho de inmediato, y el cambio fue tan evidente que Diego sintió un pequeño vacío en el estómago. Ella lo sujetó con firmeza pero sin rigidez, como si supiera exactamente cuánto apretar y cuánto soltar. «Vamos a ver qué tienes, campeón», murmuró. El bebé apoyó la cabeza en su hombro relajado. Diego se quedó observándolo con una sensación extraña, casi irreal. Aquella cercanía no era forzada, no había esfuerzo visible, no había técnica. Solo había algo en la forma en que Valentina lo miraba, algo cálido, auténtico, que parecía llegarle al niño antes que cualquier palabra. Beatriz cruzó los brazos. «No me parece una buena idea». «¿Cuál?», preguntó Diego sin apartar la vista de su hijo. «Dejar que una desconocida cargue a Alejandro como si fuera suyo». Valentina la oyó pero no respondió. Diego sí notó la tensión en su mandíbula, mínima, apenas un gesto. Aún así, siguió caminando hacia el interior de la casa con el bebé en brazos. «¿Dónde puedo darle de comer?», preguntó. Diego hizo un gesto hacia el fondo. «La cocina». El trayecto hasta allí fue raro, casi silencioso. La mansión seguía igual por fuera, con sus pisos de mármol, sus lámparas antiguas y sus pasillos demasiado amplios, pero algo en ella parecía haberse aflojado apenas, como si la casa entera estuviera conteniendo el aliento. Al llegar a la cocina, Valentina dejó al bebé sobre la isla de trabajo y revisó con la mirada los utensilios que había cerca. No había rastro de nervios en ella. Abrió una alacena, sacó un biberón limpio y pidió agua tibia con una precisión tranquila, como si hubiese trabajado allí antes. Diego la observaba desde la puerta. «¿Sabe manejar un bebé así de bien por instinto o me estoy perdiendo algo?», preguntó intentando sonar neutral. Valentina sonrió apenas mientras preparaba la leche. «Tengo una hija». Eso hizo que él levantara la cabeza. «¿Cuántos años?». «4». Diego asintió, pero algo en su voz le llamó la atención. No había orgullo fácil ni esa alegría automática que muchos padres mostraban al hablar de sus hijos. Había cariño, sí, pero también cansancio. Y algo más profundo, una clase de desgaste que no se disimulaba con facilidad. «¿Vive con usted?». «Con mi madre», respondió ella, sin dejar de medir la temperatura del biberón. «Yo trabajo cuando puedo». Beatriz apareció detrás de Diego, observando la escena con una expresión difícil de leer. «Qué conveniente», comentó. «Una madre soltera con necesidad urgente de empleo, eso siempre despierta simpatía». Valentina no se giró, pero Diego vio que bajaba un poco los hombros. No como una derrota, sino como quien ya está acostumbrada a que le hablen así. «Beatriz», dijo él, advirtiéndole que bajara el tono. Su cuñada lo ignoró. «No quiero parecer desconfiada, Valentina, pero las familias como la nuestra no pueden darse el lujo de equivocarse». Valentina alzó la vista hacia ella. «Entonces no se equivoquen». El silencio que siguió fue incómodo. Diego notó que Beatriz apretaba la mandíbula. No esperaba una respuesta así. Nadie en esa casa le contestaba con esa calma. Alejandro empezó a mover los brazos con impaciencia.
Valentina le habló en voz baja, sin prisas. «Un minuto, mi amor, no te me adelantes». Diego parpadeó, sorprendido por la manera en que lo había llamado. Mi amor, no sonó falso, tampoco excesivo. Era una palabra sencilla, casi doméstica, como si le saliera sola. Cuando Valentina le ofreció el biberón, Alejandro lo tomó con una urgencia que no mostraba con nadie más. Bebió un par de tragos y luego se acomodó, tranquilo, en el hueco del brazo de ella. Diego sintió un nudo pequeño en la garganta. Las niñeras anteriores habían intentado todo. Una había cantado con voz de teatro, otra había traído juguetes importados. Otra más había querido seguir un método de estimulación temprana que, según ella, reorganizaba la conducta del bebé. Ninguna había conseguido esto. Ninguna había logrado que Alejandro respirara así, con el cuerpo flojo, sin esa rigidez de animal acorralado. «¿Cómo sabe cuándo tiene hambre?», preguntó Diego. Valentina no respondió de inmediato. Dio otro pequeño golpe al biberón para sacar una burbuja de aire y siguió hablando con el bebé. Porque no siempre lloran por lo mismo. A veces lloran por sueño, por miedo, por calor, por exceso de ruido. Uno aprende a distinguirlo si se detiene a mirar. Diego se apoyó en el marco de la puerta. Las anteriores también miraban, pero quizá no veían, no había juicio en su voz. Solo una tristeza pequeña, casi invisible, que hizo que Diego la mirara por primera vez, no solo como una posible ayuda, sino como alguien que cargaba una historia encima. El bebé terminó de beber y cerró los ojos, todavía con una mano sobre el dedo de Valentina. «¿Se durmió?», preguntó Diego como si fuera algo extraordinario. «Todavía no», susurró ella. «Solo está descansando». Aquello le parecía imposible. Alejandro casi nunca se relajaba de esa manera. Incluso cuando se quedaba quieto, parecía estar listo para explotar de un momento a otro. Valentina lo balanceó apenas, de un lado al otro, y empezó a tararear una melodía tan baja que casi se confundía con el ruido del agua en el fregadero. Diego la escuchó sin darse cuenta de que estaba conteniendo la respiración. No era una canción famosa ni algo aprendido para bebés, sonaba más bien a una costumbre íntima, una de esas cosas que uno hace para sí mismo antes de repetirla para calmar a otro. El tono era sencillo, casi doméstico, y por eso mismo resultaba más efectivo que cualquier método profesional. «¿Dónde aprendió eso?», preguntó. Valentina sonrió con una pena discreta. «Mi madre cantaba así cuando no había dinero para otra cosa». La frase quedó suspendida en el aire. Diego se dio cuenta de que no sabía nada de ella, y aún así Alejandro seguía tan tranquilo en sus brazos como si siempre hubiera pertenecido allí. Valentina dejó al bebé en una silla alta y revisó la leche antes de acercársela otra vez. «¿Le molesta si me siento?». «No». Ella tomó asiento junto a la mesa de la cocina con una naturalidad tan sencilla que parecía de la casa. Alejandro, ya casi dormido, siguió agarrado al borde de su blusa con una mano pequeña. Diego se quedó observando la escena mientras Beatriz, parada detrás de él, no apartaba la vista de Valentina. «No entiendo», dijo Diego en voz baja. «¿Qué cosa?», preguntó ella. «¿Qué hizo distinto?». Valentina bajó la mirada hacia el niño. «Le hablé, eso es todo». «No es eso es todo», replicó Diego, aunque sin dureza. «Aquí han venido mujeres con estudios, con referencias, con años de experiencia. Una de ellas trabajó para una familia en Houston, otra cuidó a 3 mellizos durante 5 años. Ninguna pudo con él. Tal vez por eso mismo». Diego la observó. «Beatriz también». «¿Por qué lo dice?», preguntó él. Valentina se tomó unos segundos. «Porque cuando alguien llega muy convencido de saber qué hacer, a veces olvida mirar al niño que tiene delante, y los bebés sienten eso». La respuesta fue tan serena que Diego sintió una punzada de incomodidad. No por ella, sino por sí mismo, porque era cierto. Él también había pasado meses intentando resolver el problema como se resuelve un asunto de negocios, horarios, personal, expertos, procedimientos. Y Alejandro no era un asunto, era un niño roto por dentro, o al menos esto parecía. Beatriz se aclaró la garganta. «¿Tiene estudios en puericultura?». Valentina negó con la cabeza. «No». «¿Experiencia formal?». «No». «Entonces, ¿qué la hace pensar que puede cuidarlo?». Valentina sostuvo la mirada de Beatriz sin alterarse. «Que he cuidado a una hija sola desde que nació, que he trabajado con niños toda mi vida, y que sé lo que es cuando un bebé llora y nadie entiende por qué». Diego sintió que algo en esa última frase se apretaba por dentro, como si hubiera una historia detrás que aún no quería mostrar. Alejandro se movió y abrió los ojos apenas. Valentina lo acomodó sobre su regazo sin esfuerzo. El bebé apoyó la mejilla en su pecho y soltó un supo corto. «Tranquilo». «¿Sabe qué me preocupa más?», dijo Diego casi sin pensar. «Dígamelo». «Que esto no debería estar pasando. Alejandro no se calma con nadie, ni conmigo siempre». Valentina lo miró con una amabilidad inesperada. «A veces los niños se sienten más seguros con alguien que no está intentando corregirlos». Diego no respondió enseguida.
A través del ventanal de la cocina, la luz de la mañana caía sobre el jardín. Y por un momento la mansión dejó de parecer un lugar asfixiante. Alejandro dormía a medias, Valentina lo sostenía con una delicadeza casi instintiva y Beatriz los observaba como si viera algo que no le gustaba nada. ¿Tiene más hijos?, preguntó Diego al fin. La pregunta cambió apenas el aire. Valentina tardó un segundo en contestar. Tengo una hija, ya me lo dijo, y ve otro bebé antes. Diego frunció eftes. ¿Qué pasó? Ella se quedó inmóvil solo un instante, pero suficiente para que él notara que tocaba una herida que seguía abierta. Murió cuando era pequeño, dijo al final sin adornar la frase. Yo era más joven, no supe cómo cuidarlo bien. Durante mucho tiempo pensé que era mi culpa. Diego no respondió. Había dolor en esa confesión, pero no había dramatismo. Solo una verdad pesada, dicha porque ocultarla sería peor. Valentina acarició la espalda de Alejandro con un gesto mecánico, casi inconsciente. Después de eso me prometí que no me iba a acercar tanto a otro bebé. Pero la vida no siempre pregunta lo que uno quiere. Beatriz la miró de arriba abajo con una expresión mucho más fría que antes. Y aún así vino aquí. Valentina alzó la vista. Sí, porque necesito trabajar. No hubo vergüenza en su tono, pero sí una necesidad tan clara que Diego sintió respeto antes que compasión. Ella siguió hablando, esta vez mirando el borde de la mesa. Mi hija se llama Esperanza, tiene asma. Mi madre la cuida mientras yo salgo a buscar empleo. He hecho limpieza, he cosido ropa, he servido mesas, lo que salga. No estoy aquí para engañar a nadie. Diego apoyó una mano en la encimera. ¿Por qué no me lo dijo al entrar? Porque aún no sabía si iba a servirme la verdad o si bastaba con demostrarle que su hijo no me asustaba. Él soltó una exhalación breve, casi una risa apagada. Eso sí que fue honesto. Valentina levantó por fin la cabeza y lo miró de frente. No me gusta mentir. Ya he tenido bastante de eso en la vida. Diego no le pidió más detalles, no todavía, pero algo en la manera en que lo dijo le dejó claro que no era una frase vacía. En ese momento Alejandro abrió los ojos otra vez y comenzó a inquietarse. No lloró, pero sí hizo ese ruido pequeño de incomodidad que hasta entonces siempre terminaba mal. Valentina reaccionó antes de que Diego pudiera hacer nada. «¿Tiene sueño de verdad?», murmuró. Lo acomodó mejor, le acarició la espalda 2 veces y le habló muy despacio. Ya, no pasa nada, nadie te va a dejar solo». Aquellas palabras atravesaron a Diego con una fuerza incómoda, porque sonaron demasiado parecidas a algo que Carmen habría dicho. Por un momento la cocina quedó en silencio. Luego Alejandro cerró los ojos otra vez y se volvió a quedar quieto. Diego miró a Valentina con una atención distinta. Ya no era solo sorpresa. Había una especie de alivio desconocido, pero también algo parecido al miedo. Si aquella mujer realmente podía calmar a su hijo, entonces su vida iba a cambiar. Y no sabía si estaba listo para eso. «Señor Morales», dijo ella después de un rato, «no quiero incomodarlo, pero si tiene que decidir ahora, prefiero que me diga que no. No puedo perder el día entero». «¿Tiene prisa?». Valentina asintió apenas. «Siempre». La respuesta fue tan breve que Diego no supo si preguntar más o no. En el fondo, intuía que detrás de esa urgencia había cuentas, medicamentos, alquiler, una niña enferma y una vida sostenida a puro esfuerzo. No hacía falta mucho para leerlo. Antes de que pudiera decir nada, Beatriz habló con ese tono suyo tan controlado que siempre parecía esconder algo. «Diego, no olvides que necesitamos a alguien con referencias, no una historia triste». Valentina la miró por primera vez con un cansancio visible pero todavía educado. «No traje referencias, traje necesidad». La frase cayó con una sinceridad incómoda. Diego se enderezó despacio, observó a su hijo dormido, observó a la mujer que lo sostenía como si eso no fuera nada del otro mundo, y miró de reojo a Beatriz, cuya expresión se había endurecido un poco más. No tenía un plan, solo tenía delante una evidencia imposible de ignorar. Alejandro estaba tranquilo. Eso, para él, ya era casi una respuesta. ¿Puede volver mañana? Valentina parpadeó. «Mañana, quiero verla trabajar un día más, ver cómo se adapta y necesito hablar con usted con calma». Ella asintió de inmediato. «Sí, señor Morales, y antes de irse, deje su número con el personal». Valentina negó un poco con la cabeza. «No tengo teléfono fijo, solo este celular, y a veces se queda sin saldo». Diego hizo una pausa. Luego miró al mayordomo que se había asomado al fondo del pasillo. «Denle una línea para emergencias y anoten sus datos completos». Beatriz giró la cabeza hacia él. «¿Estás hablando en serio?». Diego miró. «Sí, no la conoces. Precisamente por eso quiero hablar con ella». La cuñada dejó escapar una risa seca, incrédula. «Diego, no puedes decidir esto por una sonrisa». Él levantó la vista por fin. No fue por una sonrisa, fue por cómo Alejandro había dejado de llorar. Fue por la forma en que Valentina lo sostuvo. Fue por esa voz baja que parecía saber exactamente dónde tocar el miedo sin romperlo.
Fue por la paz mínima y casi absurda que se había colado en una casa que llevaba meses sin conocerla. Valentina se puso de pie despacio, acomodándose al bebé que ya dormía por completo en su hombro. «Gracias por escucharme», dijo. «No voy a decepcionarlo». Diego la acompañó hasta la salida con Alejandro todavía entre sus brazos un momento, hasta que ella le pidió que la dejara acomodarlo de nuevo. Al entregárselo, el bebé se removió apenas y por primera vez en toda la mañana no lloró. Valentina le sonrió con una ternura breve. «Nos vemos mañana, campeón». Alejandro abrió los ojos como si quisiera seguir viéndola salir por la puerta. Diego no pudo evitar mirar esa reacción con un desconcierto que le dolía un poco. Cuando Valentina llegó al umbral, el mayordomo le entregó la libreta con sus datos anotados. Ella la guardó con cuidado, se despidió con una inclinación pequeña de cabeza y salió. La puerta se cerró. Entonces Alejandro empezó a inquietarse otra vez, primero con un quejido, luego con un sollozo que fue creciendo hasta convertirse en llanto. Diego lo tomó de inmediato. «Ya pasó, hijo», murmuró balanceándolo. «Ya pasó». Pero el bebé lloraba mirando hacia la puerta, como si entendiera que algo se había ido con ella. Beatriz observó la escena con los brazos cruzados y una expresión helada. «Esto no puede ser buena señal», dijo. Diego no respondió. Estaba intentando calmar a Alejandro, pero el bebé parecía más afectado por la ausencia de Valentina que por todo lo ocurrido antes. Y eso, por raro que fuera, lo dejó inquieto. Cuando subió de nuevo al estudio con el niño en brazos, aún podía oír el eco de esa primera sonrisa dando vueltas en su cabeza. Beatriz se quedó abajo, de pie en medio del pasillo, mirando la puerta por la que Valentina se había marchado como si acabara de entrar alguien a quien no pensaba dejar quedarse mucho tiempo. Y mientras Diego intentaba volver a la rutina, ya sabía que algo se había movido dentro de la casa. Pequeño, sí, pero suficiente para que nada siguiera igual. Cuando Diego creyó por fin haber encontrado paz, Beatriz puso sobre la mesa unos papeles capaces de destruirlo todo. Durante unos días, la mansión había respirado distinto. No era que el dolor se hubiera ido. Seguía ahí, metido en las esquinas, en los pasillos demasiado largos, en la habitación que Carmen había dejado intacta por costumbre y por miedo a romper algo que todavía dolía tocar. Pero al menos el llanto de Alejandro ya no ocupaba cada rincón de la casa. Había madrugadas en las que Diego abría la puerta del estudio y no escuchaba gritos, solo el murmullo de Valentina cantándole al bebé en la cocina o el sonido suave de juguetes golpeando el suelo. Para un hombre que llevaba meses viviendo con los nervios destrozados, se parecía demasiado a un milagro. Diego lo notaba en cosas pequeñas, en cómo volvía a sentarse a comer sin mirar el reloj cada 2 minutos. En cómo podía atender una llamada de negocios sin sentir culpa por dejar a su hijo llorando arriba. En cómo Alejandro ya no se arqueaba en cuanto veía a otra persona entrar en la habitación. Con Valentina al lado, el niño parecía otro. Más despierto, más tranquilo, incluso más paciente, si es que a esa edad podía hablarse de paciencia. Y lo más extraño era que la casa también parecía haber entendido el cambio. Las flores del jardín no dejaban de ser las mismas, pero ahora Diego se detenía a mirarlas. La mesa del comedor ya no parecía un lugar de guerra. En las tardes, cuando Valentina sacaba al bebé al patio con una manta sobre la hierba, el silencio de la mansión dejaba de ser vacío y empezaba a parecer descanso. Diego no sabía en qué momento había empezado a agradecer cada una de esas escenas. Tal vez fue la primera vez que vio a su hijo sonreír sin motivo, o cuando notó que Valentina no intentaba impresionar a nadie, no pedía nada que no necesitara. No le hablaba a Alejandro como si fuera frágil, ni lo trataba como un proyecto. Simplemente lo cuidaba. Y en esa sencillez había algo que a Diego lo desarmaba. Una tarde, después de revisar varios correos en el despacho, la encontró en la sala de juegos sentada en el suelo con Alejandro sobre las piernas. Le estaba mostrando un pequeño libro de tela que ella misma había cosido en retazos de colores. El bebé golpeaba las páginas blandas con los dedos mientras ella le nombraba figuras simples, una flor, una luna, una casa. Diego se quedó quieto en la puerta, sin interrumpir. Valentina alzó la vista, lo vio ahí parado y sonrió apenas, como si ya se hubiera acostumbrado a su presencia silenciosa. «Le gustan los dibujos rojos», dijo en voz baja. «Siempre se queda mirando ese más tiempo». Diego cruzó los brazos observando a su hijo. No había notado eso. «Usted trabaja mucho». No lo dijo como reproche, solo como una verdad. Diego miró al bebé que ahora intentaba morder la esquina del librito. Eso también lo había notado. Valentina soltó una risa breve, casi tímida. Esa clase de risa que no ocupaba espacio y sin embargo cambiaba el ambiente. Diego se acercó unos pasos. «Quiero hablar contigo». Ella no se tensó, pero sí dejó el libro a un lado con cuidado. «¿Pasó algo?» «No. O quizás sí, pero no es malo».
Eso bastó para que ella lo mirara con más atención. Diego se agachó a su altura, apoyando un codo en la rodilla. He estado pensando que no tienes sentido seguir tratándote como si fueras una ayuda temporal. Alejandro ya se acostumbró a ti. Yo también. La frase salió más directa de lo que él había planeado. Valentina bajó la mirada durante un segundo, apenas un gesto pero suficiente para delatar que lo había sorprendido. Señor Morales, Diego, corrigió él con calma. Ya te dije que aquí no hace falta tanto formalismo. Ella respiró hondo como si eligiera bien lo que iba a decir. Yo no quiero abusar de su confianza. No estás abusando de nada. Estás haciendo mejor esta casa. La sinceridad lo dejó más expuesto de lo que quería. Valentina sostuvo el silencio con una expresión seria, limpia, sin coquetería. Había algo en su forma de escuchar que siempre obligaba a Diego a decir más de la cuenta. Quiero ofrecerte algo estable, continuó él. Un salario fijo, horario claro. Y si estás de acuerdo, que trajeras a Esperanza de vez en cuando. No veo por qué tendría que seguir separada de tu vida si ya forma parte de la tuya. Valentina tardó en responder. Alejandro se movió sobre su regazo y apoyó la cabeza en su abdomen, casi dormido. Eso sería mucho para nosotras, dijo al fin. No es demasiado, es lo mínimo. Valentina apretó los labios. Diego se dio cuenta de que ella se estaba conteniendo. No era orgullo, era algo más profundo. Algo que había aprendido a esconder porque pedir ayuda demasiadas veces termina rompiendo a la gente. No necesito lástima, murmuró. Diego la miró fijamente. No te la estoy ofreciendo, lo sé. Lo dijo tan bajo que apenas se oyó. Y aún así, Diego entendió que ella sabía la diferencia. Lo que pasa es que aceptar algo así significaba admitir que por fin alguien la estaba viendo de verdad. Y eso daba más miedo que la caridad. Antes de que pudiera insistir, Valentina levantó la vista. ¿Puedo ser sincera con usted? Siempre. Ella soltó aire lentamente y acomodó a Alejandro mejor en su brazo. No he tenido una vida fácil, no vengo de una historia bonita. A veces pienso que si le cuento todo, usted va a cambiar de idea. Diego no respondió de inmediato. Solo esperó. Valentina miró hacia la ventana como si necesitara un sitio donde apoyar lo que iba a decir. El padre de Esperanza se llamaba Roberto. Al principio era encantador. Me hizo creer que todo iba a estar bien. Cuando me embaracé desapareció durante semanas. Luego volvió con promesas, con regalos, con palabras que sonaban grandes. Yo quería creerle. Estaba sola y cansada. Y tenía miedo. Diego escuchaba sin moverse. Cuando nació mi hija yo pensé que él iba a quedarse, siguió Valentina. Pero en realidad ya tenía otra vida, otra mujer. Cuando lo enfrenté me dijo que yo no debía exigirle nada, que no había habido compromiso, que había sido mi problema por creer demasiado. La voz se le mantuvo firme, pero en la última palabra se le notó el peso de todo lo que había tragado durante años. Alejandro soltó un pequeño gemido y Valentina lo meció sin interrumpirse. Después de eso tuve que salir adelante sola. Trabajé donde pude. Limpié casas, lavé ropa ajena, vendí comida en la calle. Mi madre me ayudaba con Esperanza, pero no fue suficiente. Diego sintió un nudo incómodo en el pecho, no por compasión fácil, sino por la forma tan directa en que ella hablaba de sobrevivir, como si estar viva ya fuera una tarea pesada. Tuviste otro hijo, dijo él, recordando lo que ella le había contado en la cocina. Valentina cerró los ojos un momento. Sí, el silencio que siguió fue espeso, pero no incómodo, solo humano. Se llamaba Sebastián, dijo al fin. Fue mi primer bebé. Nació antes que Esperanza. Yo era joven, más joven de lo que parece. Trabajaba de noche y dormía cuando podía. Pensé que con esfuerzo alcanzaba, pero un día simplemente dejó de respirar. Diego se quedó inmóvil, ella no se permitió llorar. Eso fue lo peor, que lo contara con esa voz contenida, como alguien que ya no puede darse el lujo de romperse otra vez. Los médicos dijeron que no había nada que hacer, que eran cosas que pasan. Pero una madre siempre se culpa, Diego. Siempre encuentra algo que pudo haber hecho distinto. La primera vez que lo llamó por su nombre, él no la corrigió. Ni siquiera se dio cuenta al principio. Después de eso, juré que no volvería a cuidar a otro bebé tan de cerca, continuó. Me daba miedo. Miedo de encariñarme, miedo de fallar otra vez. Y sin embargo, cuando vi a Alejandro, hizo una pausa pequeña. No sé. Diego, supongo que entendí al momento largo. Había pasado meses intentando averiguar qué le ocurría a su hijo. Había consultado pediatras, especialistas, terapeutas, incluso había pensado en irse a otra ciudad si encontraba una respuesta. Y allí estaba ella, una mujer sin títulos ni cartas de recomendación, diciéndole lo que nadie había logrado explicarle. Que a veces los niños no reaccionan al cuidado técnico, sino a la forma en que uno se acerca a ellos. Valentina bajó un poco la voz. No vine aquí a mentirle. Vine porque necesitaba trabajo y porque mi hija necesita medicamentos. Mi madre ya está cansada y yo no tengo a quién más acudir.
Diego sintió una punzada de vergüenza por haber dudado de ella incluso un poco. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque nadie quiere contratar a alguien que llega cargando una historia demasiado fea, respondió ella. ¿Y por qué no sabía si usted iba a escucharme o a cerrar la puerta? Diego la miró con una mezcla extraña de respeto y algo parecido a ternura. No cerré la puerta. No todavía, dijo Valentina sin ironía. Él soltó una exhalación que casi fue una sonrisa. Te ofrezco que sigas aquí. Pero esta vez de manera formal. Quiero que tú y Esperanza estén seguras. Y si necesitas tratamiento para la niña, puedo ayudar con eso. Valentina se quedó callada. Ese tipo de silencio no era. Era el momento exacto en que una persona entiende que está a punto de aceptar algo que no se merece del todo y aún así lo necesita. No sé cómo agradecerle, murmuró ella. Trabajando no basta, ¿verdad? Valentina bajó la mirada. Con una sonrisa mínima, a veces sí. Diego iba a responder cuando escuchó pasos en el pasillo. Beatriz apareció en la entrada con su expresión de siempre, elegante y cerrada como si nada en aquella casa pudiera tocarla. Miró primero a Alejandro, luego a Valentina y por último a Diego. Interrumpo, supongo. No, dijo Diego, aunque no sonó convencido. Beatriz observó la escena demasiado tiempo. Solo venía a decirte que el abogado llamó. Quiere hablar contigo sobre unos asuntos del testamento de Carmen. Valentina se puso de pie con rapidez, acomodando a Alejandro en su hombro. Yo puedo seguir luego. No hace falta, respondió Diego. Beatriz dejó escapar una sonrisa breve, sin calor. Siempre tan generoso, Diego. Casi parece que te hubiera hecho bien pasar tiempo con alguien nuevo. La frase cayó como una aguja fina. Diego la notó, pero no le dio la satisfacción de reaccionar. ¿Qué quieres decir con eso? Nada, dijo ella, levantando una mano. Solo que llevas semanas muy distinto, más distraído. Valentina bajó la mirada hacia el bebé que ya estaba medio dormido. Si necesitan privacidad, me retiro con Alejandro. No, dijo Diego de inmediato. Quédate. Beatriz alzó apenas las cejas, como si esa respuesta le confirmara algo. Como quieras. Se dio media vuelta y salió sin añadir más, pero Diego alcanzó a notar el gesto breve de su mandíbula apretada. Desde hacía tiempo, su cuñada parecía observar demasiado y confiar demasiado poco. Él había querido pensar que era solo cuidado. Ahora empezaba a preguntarse si había algo más incómodo detrás de esa vigilancia. Cuando la noche cayó, Diego subió al despacho con una carpeta bajo el brazo. Encontró a Valentina saliendo de la habitación de Alejandro ya con el bebé dormido y el cabello algo desordenado por haber pasado horas agachándose junto a la cuna. ¿Todo bien?, preguntó él. Ella asintió. Se quedó dormido rápido. Hoy estuvo más tranquilo. Diego se detuvo en la puerta. Quería darte la información del horario y los datos bancarios para el pago nuevo. Mañana mismo se lo entrego al contador. Valentina pareció querer objetar algo, pero al final solo asintió. Gracias. Y sobre Esperanza. Puedo pedir que la traigan un fin de semana. No quiero que sigas separándote tanto de ella. La mirada de Valentina se suavizó, aunque solo por un segundo. Sería bonito. El silencio entre los dos se volvió raro de la forma en que se vuelven raras las cosas que empiezan a importar demasiado. Diego notó que ella seguía de pie sin saber si marcharse o no. ¿Pasa algo más?, preguntó. Valentina dudó un instante. No me gusta deber favores. Entonces no lo llames favor. Llámalo justicia. Ella soltó una risa muy breve, cansada. Ojalá la justicia siempre llegara tan rápido. Diego bajó la voz. Puede empezar por algo pequeño. Valentina lo miró. No había coqueteo en sus ojos ni cálculo. Solo una clase de cansancio que se vuelve casi transparente cuando la persona que tienes enfrente por fin no te exige sostener una máscara. ¿Qué necesitas saber?, preguntó ella. Diego no respondió enseguida. La observó con atención y en ese gesto entendió algo que le incomodó. Cuanto más la conocía, más difícil le resultaba pensar en ella como una empleada más. Lo suficiente para confiar en ti, dijo al final. Valentina sostuvo su mirada unos segundos y después bajó la cabeza. Entonces le diré la verdad, aunque no me favorezca. Fue así como con Alejandro dormido al fondo de la casa y el sonido leve de la lluvia golpeando las ventanas. Ella empezó a contarle todo lo que aún no había dicho. Le habló de Roberto, de cómo lo conoció cuando todavía creía que las buenas intenciones bastaban. Le contó que él sabía parecer afectuoso cuando quería algo, que al principio incluso ayudaba con los gastos y prometía aparecer más seguido, pero que todo se deshizo en cuanto comprendió que no podría controlar la vida de ella. Diego la escuchó sin interrumpir. Luego Valentina habló de una noche en la que tuvo que irse con Esperanza en brazos, casi sin dinero, con una bolsa de ropa y la dirección de su madre escrita en un papel arrugado. Él se puso violento cuando le pedí ayuda, dijo sin mirar a Diego. No quiero entrar en detalles, pero entendí enseguida que si me quedaba, podía pasar algo peor. Diego apretó la mandíbula.
Y nadie, madre, nadie más. La respuesta era tan corta que dolía. Valentina se llevó una mano al cuello, como si el recuerdo pesara ahí. He vivido con vergüenza mucho tiempo. Vergüenza por haber confiado, por no haber visto antes lo que era, por no haber protegido a mi hijo mayor. A veces la gente cree que la vergüenza se nota en la cara. No, se nota en cómo uno aprende a hablar poco, a pedir menos, a esconderse. Diego sintió una rabia sorda contra el hombre que le había hecho eso y al mismo tiempo una admiración profunda por la mujer que seguía allí, de pie, sin disculpas teatrales. Ya no tienes que esconderte aquí, dijo él. Valentina lo miró con una tristeza serena. Eso no depende solo de usted. No, pensó Diego, no depende solo de mí, pero ya estaba empezando a querer que sí. Fue al día siguiente cuando Beatriz decidió mover su pieza. No lo hizo de frente. No llegó gritando ni acusando como en otras ocasiones. Esperó a que Diego bajara al comedor después del desayuno y dejó una carpeta sobre la mesa con una precisión demasiado estudiada. ¿Qué es esto?, preguntó él. Algo que deberías leer antes de seguir confiando en esa mujer. Diego no la tocó al principio. ¿De Valentín? Sí. Beatriz se sentó frente a él con una calma irritante. No quería meterme, pero ya has llegado demasiado lejos. Se ha convertido en parte de la rutina de esta casa y creo que mereces saber quién es en realidad. Diego la miró con desconfianza. Habla claro. Ella deslizó la carpeta hacia él. Hay antecedentes que no te ha contado. Y no solo míos, Diego. Los consiguió un investigador privado. Nada inventado. Él abrió el sobre. Dentro había copias de documentos, fotos borrosas, reportes y varias hojas con sellos oficiales. La primera página lo dejó helado. El nombre de Valentina estaba allí, junto con una denuncia antigua por un incidente menor en una tienda. Después vinieron otros papeles, un informe médico, una notificación legal, una copia de una orden de restricción presentada por un hombre llamado Roberto Méndez. Diego levantó la vista despacio. ¿Qué es todo esto? Lo que te dije, respondió Beatriz. Esa mujer no es tan inocente como parece. Él siguió leyendo. El informe sobre su hija hablaba de una hospitalización por desnutrición, había fechas, firmas, registros. Todo parecía demasiado ordenado para ser una simple invención. Cuando llegó a la última página, Diego sintió el golpe de verdad. La orden de restricción era explícita. El documento hablaba de insistencia, de acoso, de una supuesta obsesión por exigir dinero y contacto repetido con el padre de la niña. No puede ser, dijo, más para sí mismo que para ella. Beatriz inclinó apenas la cabeza. Yo tampoco quería creerlo. Pero ahí está. Diego volvió a leer algunos fragmentos, ya con el ceño fruncido. Había algo en esos papeles que no le terminaba de cuadrar, pero todavía no lograba ver qué era. La forma de las letras quizá, o el hecho de que algunas fechas parecían demasiado limpias, demasiado exactas. Aún así, el golpe moral era evidente. No era solo que Valentina hubiera ocultado cosas. Era que la historia que le había contado de golpe, la verdad desnuda, también podía haberse sostenido sobre pedazos mucho más incómodos. ¿Cuánto tiempo llevas con esto?, preguntó él. El suficiente para verificarlo, dijo Beatriz. No quería que te enteraras por alguien más. Diego notó entonces algo más. La satisfacción en su voz era la de quien por fin encuentra una grieta. ¿Quién te dio estos documentos?, preguntó. Ya te dije, un investigador. ¿Y lo conoces de antes? Beatriz sonrió apenas. Diego, no todo el mundo necesita presentar credenciales para hacer un buen trabajo. Él dejó los papeles sobre la mesa, pero no apartó la mirada de ellos. Parte de su mente quería descartar todo aquello. La otra parte, la más cansada, la más vulnerable, empezaba a preguntarse si había sido ingenuo. La imagen de Valentina sosteniendo a Alejandro apareció en su cabeza y le dolió. ¿Dónde está ahora?, preguntó. En la habitación del bebé, imagino, o en la cocina. Siempre encuentra la manera de estar en todas partes. La frase sonó casual, pero Diego sintió la carga debajo. Se puso de pie y salió casi sin despedirse. La encontró en el patio trasero, doblando una manta pequeña mientras Esperanza, que había venido a pasar un rato con su madre, jugaba cerca de la fuente. Alejandro dormía en una carriola al lado de la silla. Valentina parecía tranquila, pero cuando lo vio aparecer levantó la cabeza de inmediato. ¿Pasa algo? Diego se detuvo a pocos pasos de ella. No sabía por dónde empezar. Tenía las hojas en una mano y una sensación incómoda en el pecho. Necesito que me expliques algo. Valentina se puso seria. Claro. Él sacó los documentos de la carpeta y los dejó sobre la mesa del jardín. Valentina los miró sin tocarlos. Solo con ver el primer papel, su rostro cambió. No mucho, lo justo para que Diego lo notara. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó ella, pero ya no sonaba tranquila. Beatriz me los dio. Esperanza levantó la vista, como si hubiera entendido que la conversación había cambiado de tono. Valentina tomó una respiración lenta.
Eso es mentira. La respuesta salió sin titubeo, y aún así algo en su mirada tembló. ¿Qué parte?, preguntó Diego. Valentina pasó la vista por cada hoja, una a una, hasta que terminó de leer. Todo esto está mal. Aquí hay registros médicos, una orden de restricción, informes policiales. Falsificados, dijo ella, y esta vez el miedo sí se le coló en la voz. O manipulados. Diego frunció el ceño. Explique. Valentina dio un paso atrás, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. La denuncia por robo sí existió, dijo con voz baja. Fue una estupidez. Tomé un inhalador para mi hija en un momento desesperado. No me enorgullece, pero esto no es el expediente real. Diego no respondió. Y la hospitalización de Esperanza tampoco fue por desnutrición, añadió ella tragando saliva. Estuvo enferma, sí, con una infección respiratoria, pero nunca hubo negligencia mía. Mi madre me ayudó a cuidarla. Él la escuchaba, pero algo dentro de él se había congelado. Entonces, ¿por qué se ve tan auténtico?, preguntó. Valentina apretó los dedos contra la manta que acababa de doblar. Porque alguien se tomó el trabajo de hacerlo ver auténtico. Diego alzó la mirada hacia ella. Había dolor en su rostro, sí, pero también un cansancio profundo, como si por fin hubiera llegado el momento que siempre temió. ¿Y la orden de restricción? Nunca existió. Nunca tuve una contra mí. ¿Y Roberto? Valentina cerró los ojos un segundo. Roberto sí fue el padre de Esperanza. Y sí, se volvió violento cuando lo confronté. Pero lo que aquí aparece está alterado. Yo no lo seguí para acosarlo. Lo busqué una vez, solo una, para pedirle ayuda con los gastos médicos de mi hija. Él no quiso saber nada. Después desapareció. Diego se quedó en silencio. Esperanza, que había escuchado más de lo que cualquier niña debería escuchar, se acercó despacio y se quedó junto a su madre, enroscando los dedos en el borde de su falda. «Mamá no hace cosas malas», dijo la pequeña, con una claridad que volvió a tensar el ambiente. Valentina le pasó una mano por el cabello sin apartar la vista de Diego. «No debiste tener que leer eso así», murmuró. «Yo necesitaba saber, lo entiendo. Pero esto no es verdad». Diego sostuvo su mirada. Quería creerle de inmediato. Y sin embargo, los papeles estaban allí en su propia mano, con apariencia suficiente como para poner en duda todo lo demás. «No me estás diciendo todo», dijo finalmente. Valentina soltó una risa breve, casi rota. «¿Quiere que le diga lo peor? Lo peor es que ya me acostumbré a que nadie me crea cuando digo la verdad». Ese comentario le cayó a Diego como una piedra, porque no sonaba preparado, sonaba vivido. Valentina bajó la cabeza. «No voy a pelear con usted. Si cree que esas hojas valen más que mi palabra, está en su derecho. Pero no le voy a suplicar». Alejandro se removió en la carriola. Valentina lo miró instintivamente, y en ese gesto Diego vio algo que no encajaba con la imagen que Beatriz había intentado venderle. No era defensa, era amor puro. Demasiado natural para ser actuación. Aún así, la duda ya había entrado. «Creo que deberías ir». «Ahí estoy», dijo él al fin. «¿Qué? Llévate a Esperanza, tómate unos días». «¿Me estás echando?» Diego apretó la mandíbula. «Te estoy pidiendo tiempo». «Eso es lo mismo». El silencio entre ambos se volvió insoportable. Diego no quiso mirar al bebé, pero Alejandro se había puesto inquieto, como si percibiera el cambio en el aire. Valentina lo tomó en brazos para calmarlo, y el niño, que hacía un momento estaba quieto, empezó a llorar en cuanto sintió el movimiento tenso de la conversación. Susurró ella, pero el bebé no se calmaba. Se arqueó, estiró los brazos y rompió en un llanto agudo que cortó el jardín en dos. Diego sintió que todo se le venía encima. «No entiende por qué estás así», dijo Valentina, más para sí misma que para él. «Yo tampoco entiendo mucho», respondió Diego, más seco de lo que quería. Valentina se quedó mirándolo un segundo largo. Había decepción en sus ojos, pero también una tristeza cansada, como si ya hubiera aprendido a esperar este momento. Entonces ya tomó su decisión. Se agachó para dejar a Alejandro en la carriola, pero el bebé lloró más fuerte. «No, no lo dejes así», dijo Diego de inmediato, sin pensarlo. Valentina lo miró con una mezcla de dolor y cansancio. «No lo voy a dejar, solo que parece que usted ya no me quiere aquí». Él se pasó una mano por el rostro, frustrado consigo mismo. «No es eso». «Claro que lo es». Esperanza empezó a ponerse nerviosa y se aferró a la pierna de su madre. «Mamá, vámonos». Valentina respiró hondo. Luego volvió a mirar a Diego ya sin esconder la herida. «No voy a rogar por este trabajo, ni por esta casa. Si cambió de opinión, dígamelo de frente». Diego quiso responder, pero no encontró nada limpio que decir. No era desconfianza completa, no era certeza de que ella mintiera. Era peor, era esa zona gris donde una prueba bien presentada empieza a pudrir una confianza real. «Necesito procesarlo», dijo al final. Valentina asintió despacio. «Eso supongo que sí». Tomó a Esperanza de la mano y recogió a Alejandro con una delicadeza que hizo que el bebé se calmara al sentirla cerca. Aún así, seguía llorando entrecortado.
Mañana mandaré a alguien por mis cosas, dijo ella. No esperó respuesta, se dio media vuelta y caminó hacia la puerta del jardín con su hija a un lado y el bebé inquieto en los brazos. Diego la siguió con la mirada, incapaz de mover un músculo. Alejandro, ya lejos de ella, lanzó un llanto más fuerte, uno de esos que parecían venir desde muy adentro. Valentina se detuvo un segundo, cerró los ojos, pero no volvió atrás. Y eso fue lo que más le dolió a Diego. Porque si realmente estuviera fingiendo, habría discutido más. Habría intentado defenderse de otra forma. Pero se estaba yendo como alguien que ya no se sorprende de que el mundo la empuje otra vez fuera de la puerta. Beatriz apareció en el arco del pasillo cuando Valentina ya casi llegaba a la salida. No dijo nada al principio. Solo observó la escena con una calma inquietante. Diego la vio, pero no se movió. Estaba demasiado ocupado intentando entender por qué se sentía tan dividido. «¿Ves?», dijo Beatriz en voz baja. «Te lo dije». Valentina no la miró. Abrazó a Esperanza con una mano y con la otra ajustó al bebé contra su pecho para que no siguiera llorando tan fuerte. «Si se arrepiente de esto, no piense que voy a volver así como así», dijo, sin girarse. Diego sintió un golpe seco en el pecho al escucharla. No una amenaza, un límite. Valentina intentó decir. Pero ya era tarde. Ella salió. La puerta se cerró y el llanto de Alejandro se elevó de inmediato, como si el bebé hubiera entendido lo que ocurría antes que nadie. Diego tuvo que tomarlo en brazos con rapidez. «Ya, ya», murmuró, moviéndolo de un lado a otro. «Ya está». Pero no estaba. No para él, no para el niño, no para la casa. Beatriz permaneció inmóvil mirando a Diego con una especie de pena satisfecha. «No era confiable», dijo. Diego no contestó. Tenía a Alejandro llorando sobre el hombro y los papeles todavía en la mesa del jardín, como si fueran una sentencia. Esa noche, la mansión volvió a sentirse enorme, fría, vacía de una forma distinta. Ni siquiera se trataba de la ausencia de Valentina solamente. Era el modo en que su presencia había cambiado el ritmo de todo y, al irse, había dejado un hueco imposible de ignorar. Alejandro pasó horas inquieto, despertando una y otra vez con sollozos cortos. Diego lo cargó hasta que le dolieron los brazos. Intentó darle de comer, poner música, pasearlo por los corredores. Nada funcionó del todo. Y durante todo este tiempo, Beatriz fue y vino con una serenidad que a Diego le empezó a parecer demasiado preparada. A medianoche, mientras la casa por fin parecía haber bajado el volumen, ella entró en el despacho con una taza de té. «Deberías dormir algo», dijo. Diego estaba de pie junto a la ventana, mirando el jardín oscuro. «No tengo ganas». Beatriz dejó la taza en el escritorio. «Sé que fue duro». Él giró apenas la cabeza. «¿Duro?» Verla irse, ver a Alejandro alterarse, todo esto. Diego la estudió en silencio. Había algo en su voz que no terminaba de sonar triste, sonaba controlado. Como si ya hubiera calculado el costo exacto de lo que acababa de pasar. «¿Dónde conseguiste esos documentos?», preguntó él de pronto. «Te lo dije, un investigador». «No me importa lo que me dijiste, te pregunto quién». Ella sostuvo su mirada sin pestañear. «¿Y por qué te interesa tanto ahora?». «Porque algo no encaja». Beatriz se encogió de hombros, pero no del todo. «No todo lo que no encaja es falso». Diego cruzó los brazos. Algunas fechas parecían demasiado convenientes. Y la forma en que estabas esperando el momento para mostrármelos fue extraña. ¡Qué sensibilidad tan repentina! «Beatriz, no estoy jugando». Ella bajó un poco la voz. «Yo tampoco, y justamente por eso te advertí. Esa mujer tenía demasiadas sombras. Lo que hice fue protegerte». «¿Protegirme de qué?». «De encariñarte con alguien que podía desaparecer en cuanto el dinero o la estabilidad dejaran de ser útiles». Diego apretó los dientes. «Eso no es lo que pasó». «¿No? Entonces dime por qué reaccionaste como si te hubieran quitado algo que ya considerabas tuyo». Él la miró con frialdad. «Cuidado con lo que insinúas». Beatriz sonrió apenas. «Solo digo que te duele demasiado para ser simple gratitud». La conversación se quedó suspendida ahí, con un peso desagradable entre ambos. Diego iba a responder cuando el teléfono fijo del despacho sonó. Beatriz dio un leve sobresalto, rápido, apenas visible. Diego lo notó. Contestó, era el guardia de la entrada trasera. Dijo que una mujer había vuelto al perímetro de la propiedad, pero que no quería entrar por la puerta principal. Estaba pidiendo hablar con alguien de la casa. Diego frunció el ceño. «¿Quién?». Hubo una pausa breve. «Dice que viene por Valentín». Quedó inmóvil. «¿Cómo se llama?». El guardia consultó algo al fondo. No quiso dar su nombre completo, solo dijo que era una conocida de la señora Ruiz y que traía algo importante. «Insiste en que debe entregarlo personalmente». Beatriz lo observó en silencio, con una atención demasiado fija para ser casual. Diego sintió un pequeño latido raro en el estómago. Algo en esa llamada, en la hora, en el modo en que alguien desconocido había aparecido justo después del desastre,
No le gustó nada. Déjala pasar a la caseta, ordenó, no a la casa. Voy enseguida. Cortó la llamada y se quedó quieto, con el teléfono aún en la mano. Beatriz alzó una ceja. Otra visitante. Diego no respondió. Miró hacia el pasillo, luego hacia la escalera, y por un momento tuvo la sensación absurda de que la verdad no estaba lejos, solo oculta detrás de algo que todavía no podía ver. Abajo, Alejandro comenzó a quejarse otra vez, con un llanto débil pero insistente. Y en la entrada de la propiedad alguien esperaba con un sobre en la mano y una urgencia que no parecía buena señal. Diego salió del despacho sin saber que, en cuestión de minutos, ese sobre iba a abrir una grieta mucho más grande que la de los papeles de Beatriz. La verdad no llegó con gritos ni con pruebas perfectas, llegó con una niña perdida y una frase que lo derrumbó todo: esos papeles no eran verdad. Diego todavía tenía el teléfono en la mano cuando salió del despacho. El eco del llanto de Alejandro subía desde algún punto de la casa, débil al principio, después más insistente, como si el niño también sintiera que algo estaba a punto de romperse del todo. En la planta baja, la mansión seguía en esa calma rara que precede a los problemas grandes. No era silencio, era otra cosa, una tensión quieta metida entre las paredes, como si la casa misma estuviera esperando. El guardia de la entrada trasera lo recibió con cara de no entender nada. Señor Morales, dice que la niña está muy alterada. Quiere hablar pero no quiso subir. Déjela pasar a la caseta, repitió Diego, todavía con el corazón acelerado. Y avisen si intenta irse. Bajó los escalones casi de dos en dos. Beatriz lo seguía a pocos pasos, sin perder detalle, con esa expresión suya tan difícil de leer. Desde que Valentina se había marchado, ella parecía moverse con más seguridad por la casa, como si algo en el aire le perteneciera otra vez. Cuando Diego cruzó el patio lateral y llegó a la zona de acceso, vio primero una mochila pequeña en el suelo y luego a Esperanza, sentada sobre una banca de piedra, con las mejillas mojadas y el cabello revuelto. Tenía la respiración cortada y las manos apretadas contra el pecho como si hubiera corrido mucho. Valentina no estaba con ella. Diego se frenó en seco. Esperanza. La niña alzó la cabeza de golpe. Al verlo, se puso de pie tan rápido que casi perdió el equilibrio. Señor Diego. La voz le salió rota, pequeña. Diego se agachó de inmediato para quedar a su altura. ¿Qué pasó? ¿Dónde está tu mamá? Esperanza tragó saliva. Miró hacia el suelo, después hacia la casa, como si no supiera por dónde empezar. Yo la escuché llorar anoche, dijo al fin. Y hoy no estaba cuando desperté. ¿Tu abuela no está con ustedes? La niña negó con la cabeza. Fui sola a buscarla, pero no la encontré. Detrás de Diego, Beatriz soltó un sonido breve, casi una exhalación de fastidio. ¿Ves? Esto es precisamente lo que decía. Una situación desordenada, inestable. Diego no le prestó atención. Estaba observando a Esperanza. La niña llevaba polvo en los zapatos, la blusa ligeramente arrugada, y tenía una marca roja en la rodilla como si se hubiera caído en el camino. Había caminando sola, de eso no cabía duda. Y eso ya era bastante para quitarle el sueño a cualquiera. ¿Cómo llegaste aquí?, preguntó él con más suavidad. Preguntando, respondió ella. Y recordando, se limpió la nariz con el dorso de la mano. La señora Rosa me dijo que podía venir si me acordaba del camino del autobús. Yo me acordaba un poquito, luego pregunté otra vez. Diego sintió un golpe seco en el pecho. Una niña de 4 años cruzando parte de la ciudad sola porque su madre no estaba en casa, porque algo había pasado, porque Valentina había desaparecido justo después de leer aquellos documentos. Muy bien, dijo, intentando mantener la calma. Ya estás aquí. Vamos a buscar a tu mamá. Esperanza negó con una fuerza inesperada. No. Ella no está en casa porque la señora Beatriz fue a verla. El aire cambió. Diego alzó la vista hacia la niña, incrédulo. ¿Cómo dijiste? La pequeña señaló con un dedo tembloroso hacia la mansión. La escuché. Mamá habló con mi abuela. Dijo que alguien había hecho papeles falsos. Dijo que ya sabía quién había sido. Diego se incorporó despacio. En un segundo, todo lo que había tratado de ordenarse en su cabeza volvió a moverse. Esperanza, ¿qué más escuchaste? La niña se quedó callada. Miró a Beatriz, luego a Diego. Que los papeles no eran verdad, murmuró, y que mamá iba a contarle al señor Bueno. Diego sintió que algo se le helaba por dentro. El señor Bueno debía ser él. Y si Valentina había dicho eso, si Esperanza lo había escuchado, entonces los documentos, aquellos informes tan impecables, no eran una advertencia, eran una trampa. Beatriz dio un paso al frente. Una niña confundida repite cosas que no entiende. No deberíamos sacar conclusiones de eso. Diego giró apenas el rostro hacia ella. No me digas qué deberíamos hacer. La voz salió baja, demasiado controlada. Beatriz lo sostuvo con una mirada firme, pero por primera vez había una sombra de incomodidad en su expresión. Esperanza se abrazó a sí misma. Mamá dijo que fue alguien de la casa.
Dijo que ya no podía seguir callando. Diego sintió un calor repentino en la mandíbula. No miró a Beatriz, pero empezó a hacerlo todo por dentro. Las fechas, las firmas, la forma en que los documentos aparecieron justo cuando él empezaba a confiar. El exceso de precisión, la rapidez con la que Beatriz había querido cerrar el asunto, la seguridad con la que había hablado de proteger a la familia, protegiendo en realidad su propio control. «Necesito ver a tu madre», dijo a Esperanza. La niña negó otra vez, con ojos redondos de miedo. «No sé dónde está. Se fue a buscarme». Diego se pasó una mano por la nuca. Alejandro seguía llorando en algún punto de la planta alta. Valentina no estaba. Y Esperanza acababa de dejar caer una pieza que hacía que todo lo demás se viera distinto. Beatriz se adelantó un poco, como si quisiera recuperar la iniciativa. «Diego, esto no puede seguir así. La niña está alterada. Tú estás agotado y yo no voy a permitir que una historia mal contada destruya lo que hemos protegido durante años». Él la miró por fin. «¿Qué has protegido exactamente?» Beatriz sostuvo la mirada sin pestañear. «A esta familia». «No». Diego negó despacio. «Has protegido tu versión de esta familia». La expresión de Beatriz cambió apenas, un parpadeo mínimo, pero suficiente. Diego se agachó de nuevo frente a Esperanza. «Escúchame bien, tu mamá está en la casa o en camino, vamos a encontrarla, ¿me entiendes?» La niña asintió, todavía temblando. Fue entonces cuando el guardia volvió a aparecer por el acceso lateral, esta vez con el rostro más tenso. «Señor Morales, llamaron del número de Valentina Ruiz. Preguntan por la niña. Dicen que están en camino». Diego se puso en pie de golpe. «¿Quién llama?» «Una señora mayor». No quiso dar su nombre. Beatriz giró la cabeza hacia el guardia tan rápido que Diego lo notó. «¿Qué dijo exactamente?» El hombre dudó. Solo que Valentina había ido a la comisaría primero y que había encontrado documentos distintos, que necesitaban venir aquí de inmediato. Diego sintió que el suelo se movía un poco. La comisguardia asintió. Eso dijo. Beatriz se quedó quieta, inmóvil por una fracción de segundo. Luego recobró su compostura. «Puede ser una maniobra», dijo. «Valentina seguramente quiere salvarse después de que la confronte». Diego la escuchó, pero ya no la oía igual. Había algo en esa frase, en ese intento tan rápido por controlar la narrativa, que le sonó a desesperación. Esperanza levantó la cara hacia él. «Mamá no hace trampas», dijo con una convicción que contrastaba con su tamaño. Diego iba a responder cuando el teléfono del guardia volvió a sonar. Esta vez contestó enseguida. Escuchó unos segundos y su expresión cambió. «Sí». Tapó el auricular con la mano. «Señor Morales, dicen que se acercan por la avenida 2 vehículos de patrulla y una ambulancia pequeña también. Traen a Valentina con ellos». Beatriz apretó los labios. «¿Una ambulancia?» El guardia asintió. «La encontraron descompensada en el camino, pero está consciente». Diego no preguntó más. Ya estaba caminando hacia la puerta principal cuando escuchó a Beatriz detrás de él. «No te dejes arrastrar por el drama, Diego». Él se detuvo sin volver la cabeza. «No es drama. Es una mentira que lleva meses respirándome en la nuca». Subió al vestíbulo con el corazón apretado. La casa entera parecía contener el aire. En el piso superior, Alejandro se había calmado un poco, pero seguía inquieto. Valentina iba a volver, y con ella venía algo que quizá ya no pudiera esconderse. No tuvo que esperar mucho. Desde los ventanales frontales vio primero las luces azules doblando por el camino de entrada, luego la camioneta oscura de los agentes, después la ambulancia avanzando despacio por la reja abierta. El portón quedó quieto como una boca de hierro. En el jardín, el aire se volvió más frío. Diego salió al porche justo cuando la puerta lateral de la ambulancia se abrió. Valentina bajó con dificultad, pálida, con el cabello desordenado y una mancha de polvo en la blusa. No parecía herida de gravedad, pero sí muy cansada. Uno de los paramédicos le sostuvo el brazo mientras ella buscaba con la mirada algo entre la casa y el grupo que se había formado afuera. Entonces vio a Esperanza. La niña corrió hacia ella antes de que nadie pudiera detenerla. «Mamá». Valentina se agachó de inmediato y la recibió con los brazos abiertos. La niña se le colgó del cuello con tanta fuerza que casi la hizo perder el equilibrio. Por un segundo, todo lo demás desapareció. La policía, el jardín, la mansión, Beatriz. Solo estaban ellas dos. Diego sintió un nudo en la garganta al ver la escena. «Pensé que te había pasado algo», dijo Valentín, todavía abrazando a su hija. «Yo vine a buscarte». Valentina cerró los ojos un instante. Cuando volvió a abrirlos, vio a Diego. «Gracias por tenerla aquí». La frase sonó tan simple que a él le dolió más de lo esperado. Pero no era el momento para eso. Uno de los agentes se acercó. «Señor Morales, necesito que nos acompañe un momento. La señora Ruiz quiere hacer una declaración». Diego asintió y volvió el rostro hacia Valentina. «¿Qué pasó?» Ella respiró hondo como si todavía le costara sostener el cuerpo. «Fui a revisar mi expediente».
El que aparecía en esos papeles no coincidía con nada. Diego se tensó. ¿Qué quieres decir? Valentina soltó despacio a Esperanza, que se quedó pegada a su falda y sacó de su bolso una carpeta doblada. Las manos le temblaban un poco. Quiero decir que alguien hizo un trabajo muy limpio, dijo, demasiado limpio. En la comisaría me mostraron el registro real. La orden de restricción contra mí no existe. Nunca existió. Diego sintió el impacto como una ola fría. Estás completamente. Ella abrió la carpeta y le mostró una copia con sellos oficiales. Aquí está mi archivo real. El nombre de Roberto aparece, sí, pero no hay denuncia por acoso, no hay restricción, no hay nada de lo que Beatriz dijo. Diego tomó el papel. Lo leyó una vez, luego otra. Buscó fallas, una esquina doblada, un número extraño. Pero lo que encontró fue peor. Nada raro a simple vista. Era un documento falso hecho con demasiado cuidado. Valentina siguió hablando, más firme ahora. Y el reporte del hospital también estaba alterado. Mi hija no fue ingresada por desnutrición. Tuvo neumonía hace 2 años. El registro fue cambiado para hacerme ver como una madre negligente. Diego levantó la vista lentamente. ¿Quién te dio eso? No me lo dieron. Lo compararon conmigo en archivo. Alguien pidió copias la semana pasada y movió cosas. El nombre de Beatriz no fue dicho, pero quedó suspendido entre los dos. Diego miró de reojo hacia la entrada de la casa. Beatriz seguía ahí inmóvil, con los brazos cruzados, observándolo todo como si todavía pudiera salir bien parada. Espera, dijo Diego, cada vez más tenso. ¿Qué más encontraron? Valentina tragó saliva, que el expediente fue manipulado desde afuera, pero alguien tuvo que facilitar el acceso. Y también hubo movimientos raros en tus cuentas. Lo vi porque pedí que revisaran algo que no tenía que ver con esto. Después de que me fui, una amiga de la comisaría me llamó. Dijeron que alguien de esta casa venía revisando mis datos desde hace semanas. Diego frunció el ceño. ¿Qué movimiento? Valentina dudó, como si no quisiera cargarlo más de lo necesario, pero ya era tarde para protegerlo de la verdad. Transferencias pequeñas, constantes, durante años. ¿A quién? A una cuenta relacionada con Beatriz. Diego sintió que la respiración se le atascaba. Eso no puede ser. Sí puede, respondió ella con una firmeza muy cansada. Y además había facturas de servicios, supuestos gastos administrativos, pagos que nunca debieron salir de tus cuentas. Alguien ha estado moviendo dinero sin decirte todo. Por un instante el ruido del jardín se apagó. Diego pensó en las reuniones que no había supervisado desde la muerte de Carmen, en la forma en que había dejado que Beatriz manejara la casa porque estaba demasiado roto para mirar de cerca, en los recibos, en las carpetas que ella le llevaba para firmar sin demasiado detalle, en los bancos, en el contador, en la tranquilidad artificial de los últimos meses. Todo encajó de golpe, pero lo suficiente. Beatriz se acercó un paso. Valentina llega aquí con una historia, desaparece, vuelve con una carpeta y ahora pretende ensuciar el nombre de la persona que más ha hecho por ti. ¿De verdad vas a escucharla? Diego giró hacia ella despacio. ¿Qué hiciste con el dinero? Beatriz se quedó rígida. ¿Perdón? No me hagas repetirlo. Valentina bajó la mirada hacia Esperanza y la rodeó con un brazo como si intuyera que la conversación estaba entrando en un terreno peligroso. Beatriz soltó una risa breve, seca. Estás agotado, eso es todo. ¿Dónde fue a parar el dinero? Repitió Diego. Beatriz levantó la barbilla. A gastos de la familia, a tratamientos, a mantenimiento de la casa, a cosas que tú no querías ver porque estabas demasiado ocupado hundiéndote. Diego dio un paso hacia ella. Mientes. Por primera vez, Beatriz no respondió enseguida. El silencio fue suficiente. Entonces Diego todavía no, pero lo suficiente para entender que la cuñada que había vivido bajo su techo durante años no solo había ocultado papeles, había tocado las cuentas, había construido una versión falsa de la realidad y había usado el dolor de todos como cobertura. Necesito las claves del banco, dijo Diego. No tienes derecho a pedírmelas así. En mi casa, con mi nombre en las cuentas, sí lo tengo. Beatriz apretó los dientes. Estás cometiendo un error. No. El error fue confiaire, pesada. Los agentes intercambiaron una mirada. Uno de ellos se movió ligeramente atento. Valentina se puso rígida, esperando algo que todavía no sabía nombrar. Beatriz miró a su alrededor. Ya no parecía ofendida, parecía acorralada. No entiendes lo que estás haciendo, dijo, bajando la voz. Si sigues empujando va a salir todo. Diego sostuvo su mirada. Eso es exactamente lo que quiero. Fue entonces cuando el rostro de Beatriz cambió del todo. Ya no había disfraz posible. Carmen también lo entendió tarde, murmuró. Valentina alzó la cabeza. Diego se quedó inmóvil. ¿Qué dijiste? Beatriz lo observó con una calma espantosa. Dije que Carmen no era tan distinta de ti. También quiso apartarme. También creyó que podía quitarme lo que me correspondía.
Diego sintió un vacío helado en el estómago. ¿Qué le hiciste? Beatriz tardó un segundo de más en responder. Lo que tenía que hacer para que esta familia no se hundiera. Valentina dio un paso atrás instintivamente protegiendo a su hija. Diego ya no escuchaba el jardín ni los motores de la patrulla ni las voces de los agentes, solo esa frase. Lo que tenía que hacer. Tú estabas allí, dijo con una claridad que no le conocía ni él mismo. Tú estabas detrás del accidente. Beatriz alzó la mirada hacia él. Y esa reacción, apenas un destello de pánico, le confirmó todo. No me obligues a seguir, susurró Diego. Beatriz respiró hondo, como si aún intentara decidir si mentir o romperlo todo. Carmen había encontrado movimientos que no debía encontrar, dijo al final. Empezó a hacer preguntas. Quería cambiar cosas, sacarme de la administración. Iba a dejarme fuera. Diego sintió que la sangre le golpeaba en los oídos. Y por eso, yo no podía permitirlo. La confesión cayó sin dramatismo. Eso fue, no hubo llanto, ni remordimiento, ni un temblor auténtico. Solo una certeza enferma. Como si hubiera estado justificándolo durante años y al fin hubiera llegado el momento de decirlo en voz alta. Valentina soltó un ruido ahogado y abrazó a Esperanza con fuerza. Diego dio otro paso, esta vez con furia. ¿Manipulaste el coche? Beatriz no respondió de inmediato. Bastó con su silencio. Dios mío, no, dijo ella tensándose. No hables como si tú no hubieras hecho nada. Yo mantuve esta casa funcionando, yo te cuidé cuando nadie más quiso. Yo sostuve todo mientras tú llorabas por una mujer que no supo valorar lo que tenía. Diego la miró con un odio frío, limpio, nuevo. La mataste. Los agentes ya habían empezado a acercarse, pero Beatriz retrocedió un paso. No entiendes nada, escupió. Carmen quería dejarte. Quería llevarse a Alejandro y borrarte de su vida. Yo impedí eso. Valentina se puso delante de su hija. Por instinto, Esperanza temblaba aferrada a su falda. Basta, dijo ella en voz baja. Beatriz la miró con desprecio. Mira lo que trajiste a esta casa. La acusación estaba dirigida a Valentina, pero en realidad era contra la idea misma de que alguien nuevo hubiera logrado lo que ella no pudo controlar. Diego levantó una mano, ordenando a los agentes avanzar, pero Beatriz se movió antes. Sacó una pistola pequeña de la parte interior de su chaqueta. Todo se partió en dos. Un agente gritó. Valentina se agachó de golpe para cubrir a Esperanza. Diego sintió que el mundo se le iba a una velocidad brutal. Beatriz apuntó directamente hacia él. No se acerquen. Los policías levantaron sus armas de inmediato. Baje eso, ordenó uno de ellos. Beatriz no parpadeó. Si alguien da un paso más, esto termina aquí. Alejandro, desde la ventana del piso superior, empezó a llorar con un sonido desgarrador que atravesó la casa entera. Diego alzó la vista un segundo y lo vio detrás del vidrio, moviéndose en la cuna, totalmente ajeno a lo que ocurría abajo. En una mansión llena de silencio y duelo, un bebé de 10 meses ya había derrotado a 14 niñeras. Hasta que una mujer desconocida llamó a la puerta. Diego Morales llevaba 8 meses aprendiendo a vivir con una ausencia que no terminaba de acostumbrarse. La casa seguía siendo la misma de siempre por fuera. 3 plantas, ventanales enormes, pisos de mármol que reflejaban la luz de la mañana como si nada malo pudiera ocurrir ahí dentro. Pero por dentro todo se había vuelto más frío, más torpe, más frágil. Desde la muerte de Carmen, cada rincón parecía recordar algo. La taza que ella usaba y que nadie se atrevía a mover del aparador. La manta doblada sobre el sofá del estudio. Un frasco de perfume casi vacío en la mesita de noche. Pequeñas cosas, ridículas, incluso. Y aún así, eran suficientes para desarmarlo en los momentos más inesperados. Aquella mañana, el caos había vuelto a empezar antes de las 9. Diego estaba en su despacho cuando escuchó el llanto de Alejandro atravesar la casa como una alarma. No era un llanto cualquiera, era ese llanto furioso, quebrado, que ya se había vuelto parte del sonido habitual de la mansión. Un llanto que no pedía ayuda, la exigía. Cuando bajó, encontró la oficina de la planta baja hecha un desastre. Había papeles por el suelo, una silla volcada, una lámpara caída de lado y una laptop con la pantalla agrietada sobre la alfombra. En medio de todo eso, Alejandro pataleaba en su sillita, con el rostro rojo, los puños cerrados y la garganta rota de tanto gritar. La señora Patricia, la niñera número 14, estaba de pie junto al escritorio. Tenía el antebrazo izquierdo lleno de arañazos y una mordida reciente en la mano. Intentaba no llorar, pero ya estaba al borde. «Señor Morales», dijo con la voz temblorosa. «Yo ya no puedo». Diego cerró los ojos un segundo, no porque estuviera sorprendido, sino porque estaba cansado. Cansado de escuchar siempre la misma frase. Cansado de ver el mismo final. Cansado de empezar cada semana convencido de que esta vez sería diferente. «¿Qué pasó ahora?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta.
Patricia soltó una risa breve, incrédula, como si ella misma no pudiera creer lo que iba a contar. Intenté darle su biberón, me lo arrancó de las manos, después me mordió, muy fuerte. Cuando traté de calmarlo me lanzó el vaso al suelo, y luego la laptop. Miró el aparato roto con una tristeza casi absurda. Creo que lo último fue cuando intenté cantarle. Diego pasó una mano por su rostro, llevaba la camisa arrugada, el cuello abierto y el gesto endurecido por noches sin dormir. Se notaba en la forma en que caminaba, en el cansancio que se le había instalado en los hombros, en esas ojeras que ya no conseguía esconder ni con café ni con reuniones interminables. Alejandro lo miró un instante. Dejó de llorar solo lo suficiente para observarlo con esos ojos enormes, de un azul claro que había heredado de Carmen. Durante ese segundo parecía un bebé tranquilo, casi dulce, pero Diego sabía que esa calma era engañosa. En cuanto él saliera de la habitación, el caos volvería. Le pagaré los gastos médicos, dijo tomando un talonario de la mesa, y también el tiempo perdido. Patricia bajó la mirada. No es solo eso, señor Morales. No sé qué tiene este niño, pero algo está mal. Diego apretó tanto el bolígrafo que casi lo partió. Había oído esa frase tantas veces que ya sonaba como una acusación personal. Cuando Patricia salió no lo hizo con rabia. Salió con miedo. Y eso fue peor. La mansión quedó en un silencio incómodo, apenas interrumpido por los sollozos intermitentes de Alejandro. Diego se quedó frente a su hijo y sintió esa mezcla insoportable de amor, impotencia y culpa. Lo amaba con una intensidad que le dolía. Pero últimamente ser padre se había convertido en una batalla diaria que siempre perdía. Se sentó frente a la sillita y apoyó los codos sobre las rodillas. «¿Qué te pasa conmigo, pequeño?», murmuró, aunque sabía que no iba a responderle. Alejandro soltó un quejido y estiró los brazos hacia él por un instante. Diego lo tomó con cuidado. El bebé se calmó solo un poco, lo suficiente para apoyar la cabeza contra su pecho. Ese gesto le recordó a Carmen de una forma tan brutal que tuvo que tragar saliva con fuerza. La última vez que habían estado los tres así, juntos, Carmen todavía estaba viva. Todavía había risas en la casa. Todavía había ruido bueno. Todavía había futuro. Ahora la mansión era demasiado grande para una sola persona y demasiado vacía para un niño. Entonces la puerta del despacho se abrió sin que nadie llamara. «Otra más se fue, ¿verdad?», dijo Beatriz desde el umbral. Diego no levantó la vista de inmediato. Ya conocía ese tono. Su cuñada tenía la extraña habilidad de entrar en una habitación como si ya le perteneciera. Elegante, impecable, con el cabello perfectamente peinado y la expresión de alguien que nunca perdía el control. Aunque en sus ojos siempre hubiera algo seco, calculador. Desde que Carmen murió, Beatriz se había quedado en la casa para ayudar. Eso había dicho. Ayudar con los gastos, con la organización, con Alejandro. Pero Diego nunca terminó de confiar en esa presencia tan oportuna. «Se fue», contestó él al fin. Beatriz cruzó los brazos y observó el desastre del cuarto. «Diego, esto no puede seguir así». Él dejó al bebé en el regazo de una de sus piernas y alzó la mirada. «No empieces. No estoy empezando nada. Estoy diciendo lo obvio. Tu hijo ha ahuyentado a 14 niñeras. 14. La última salió llorando. La anterior terminó con la muñeca lastimada. Y antes de eso hubo otra que necesitó puntos en el brazo. Son accidentes». Beatriz soltó una breve exhalación como si su paciencia fuera un recurso precioso que él no merecía. «No, Diego, ya no son accidentes, ya es un patrón». Él se puso de pie con Alejandro en brazos. «Es un bebé que ha hecho que tu casa parezca un campo de batalla». La frase le cayó con una dureza que Diego no quiso mostrar, porque en el fondo tenía razón. La casa ya no se parecía a un hogar. Se parecía a un lugar donde todos entraban con miedo y salían peor de lo que habían llegado. Alejandro empezó a retorcerse en sus brazos, inquieto otra vez. Diego lo apretó contra su pecho y caminó despacio por el despacho, intentando calmarlo con movimiento, como había hecho la semana anterior y la anterior a esa. Nada funcionaba por mucho tiempo. Beatriz lo siguió con la mirada. «Deberías considerar una solución más seria». «¿Qué clase de solución?». Ella hizo una pausa, midiendo cada palabra. «Un centro especializado, un internado médico, algo así. Hay lugares para niños con dificultades de conducta». Diego se detuvo en seco. «¿Quieres internar a mi hijo? Quiero que dejes de destruirte por algo que ya no puedes manejar». La rabia le subió rápida, pero cansada, sin fuerza para convertirse en un grito. «No voy a enviar a Alejandro a ningún sitio. Entonces vas a dejar que esto te arruine». Diego bajó la mirada hacia su hijo. Alejandro había dejado de llorar por un segundo, como si escuchara la tensión entre los adultos. Sus dedos pequeños se aferraron al borde de la camisa de su padre. «Es mi hijo», dijo Diego, más bajo ahora. «Y justamente por eso deberías pensar con la cabeza, no con el duelo». La palabra duelo quedó flotando en el aire como algo demasiado pesado para moverlo de sitio.
Diego sintió el golpe donde más dolía, porque no era solo cansancio, no era solo un problema de niñeras. Era que Carmen ya no estaba y él seguía intentando sostener una casa entera mientras por dentro se le iba rompiendo todo. Beatriz suavizó apenas la voz. Mírate, Diego, no duermes bien, casi no comes y has dejado que las cosas se desordenen. Tus negocios se están viendo afectados. Tu hijo necesita estructura. Tú necesitas paz, la paz. Esa palabra sonaba casi ofensiva en aquella casa. Diego no respondió. Caminó hasta la ventana, miró el jardín, el borde de la fuente seca, las bugambilias que Carmen había querido plantar junto al muro. Todo seguía ahí, pero nada se sentía igual. Necesito otra niñera, dijo al fin. Beatriz soltó una pequeña sonrisa sin alegría. Ya hice llamadas. Las agencias serias no quieren mandar a nadie más. Entonces llama a más. No hay más, Diego. La frase quedó suspendida hasta que sonó el timbre de la puerta principal. Ambos se giraron hacia el pasillo. Beatriz frunció el ceño. ¿Esperas a alguien? Diego negó con la cabeza. El timbre sonó otra vez, esta vez más breve. Desde la ventana del estudio, Diego vio a una mujer joven en la entrada. No parecía intimidada por la casa, pero sí consciente de dónde estaba. Llevaba ropa sencilla, jeans oscuros, una blusa blanca limpia y una mochila de lona colgada al hombro. El cabello castaño recogido de cualquier manera. No tenía el aspecto de alguien que hubiera crecido en su mundo, y precisamente por eso llamó su atención. Beatriz miró también y torció la boca. Debe de haberse equivocado de dirección. Se apartó como si aquello ya no fuera asunto suyo. Le diré al personal que la saque de aquí. Pero Diego no se movió. Había algo en la forma en que esa mujer estaba de pie frente a la puerta. No era arrogancia, tampoco miedo, era otra cosa. Una serenidad rara, casi silenciosa, que no encajaba con la imagen de alguien que se hubiera presentado a pedir trabajo en esa mansión después de todo lo que había pasado. Antes de darse cuenta, ya estaba caminando hacia la entrada. Cuando abrió la puerta, la mujer alzó la vista. Tenía unos ojos cálidos, color miel, y una expresión tranquila que no parecía preparada para impresionar a nadie. Aún así, había en ella una firmeza natural, una dignidad sin esfuerzo. «Señor Morales», dijo con voz suave, «soy Valentina Ruiz». Diego parpadeó. «¿Sí? Vengo por el puesto de trabajo que anunciaron en el periódico». Él tardó un segundo en procesarlo. No había puesto ningún anuncio, o al menos no uno así. Estaba a punto de corregirla cuando desde dentro de la casa Alejandro hizo un sonido distinto. Ya no era llanto, era un murmullo leve, casi curioso. Diego se volvió a pena. El bebé, que hacía un momento estaba furioso, había dejado de llorar. Valentina también lo escuchó y entonces pasó algo extraño. No se quedó quieta por cortesía, no pidió permiso de inmediato, no fingió estar a gusto. Solo bajó la mirada hacia el bebé como si lo reconociera antes de conocerlo. «Qué hermoso niño», dijo casi en un susurro. Se acercó un paso. Diego sintió la tensión de inmediato. Cualquier movimiento brusco podía desencadenar otra crisis. Ya estaba esperando el llanto, el rechazo, el sobresalto. Lo había visto tantas veces que casi podía anticiparlo. Pero Alejandro, en vez de llorar, soltó un sonido pequeño, blando y movió las manos en el aire. Valentina sonrió con una ternura tan espontánea que pareció cambiar el ambiente de la entrada. «Hola, bebé», murmuró. Y entonces Alejandro sonrió. No una mueca breve, no un gesto raro de casualidad. Sonrió de verdad. Abrió la boca, iluminó toda la carita y extendió los brazos hacia ella con una confianza imposible. «No», dijo sin darse cuenta. Valentina lo miró, sorprendida por la reacción del niño, y se acercó al cochecito con una calma que no parecía ensayada. «Hola, pequeño», repitió. Alejandro soltó una risa corta, de esas que parecen más un descubrimiento que una risa, y atrapó con fuerza uno de los dedos de ella entre sus manos. Diego sintió que el mundo se inclinaba apenas. No era normal, no con su hijo, no con nadie. Desde el pasillo, Beatriz observaba en silencio. No había dicho nada, pero su expresión había cambiado. Ya no parecía despreocupada. Ahora había algo duro en sus ojos, una sombra que Diego no alcanzó a descifrar. Valentina se incorporó despacio. «Parece que no le caigo tan mal», dijo con una sonrisa sencilla. Diego tardó en contestar. Alejandro no reacciona así con extraños. Tal vez los bebés sienten antes de entender. La frase dicha tan naturalmente lo dejó sin respuesta. No tenía el tono de alguien que buscaba impresionar. Sonaba como una verdad aprendida de golpes. Beatriz cruzó los brazos. «¿Y usted quién es exactamente?» Valentina se volvió hacia ella con educación, sin perder la calma. «Valentina Ruiz. No pregunté su nombre y yo le estoy respondiendo igual». Diego notó la frialdad en el intercambio y se preguntó por primera vez en todo el día si aquella mujer sería una candidata más o algo completamente distinto. Alejandro seguía mirándola como si la conociera desde siempre, y en esa casa donde llevaban meses sin encontrar paz,
Ese pequeño detalle bastó para cambiar la atmósfera. Señor Morales, dijo Valentina al fin, volviendo la atención a él. Si no le incomoda, puedo esperar y explicarle por qué vine. Diego la miró otra vez, después a su hijo, todavía sorprendido por esa sonrisa tan rara, tan limpia. Luego escuchó el llanto roto de Alejandro transformándose en un balbuceo suave, casi contento, mientras seguía aferrado al dedo de aquella desconocida. Y por primera vez en meses, Diego sintió que algo en la casa acababa de moverse. Diego pensó que había visto un milagro cuando su hijo sonrió, pero no sabía que esa sonrisa iba a cambiarle la vida para siempre. Durante unos segundos nadie en la entrada de la mansión se movió. Valentina seguía inclinada junto al cochecito, con la mano todavía cerca de los dedos de Alejandro, como si aquel bebé de 10 meses no pesara más que una pluma. El niño, que hacía apenas un minuto parecía a punto de deshacerse en gritos, ahora la miraba con una atención extraña, casi solemne, con la boca apenas abierta y esa calma breve que en él era tan rara que parecía mentira. Diego miraba la escena como si alguien hubiera cambiado el aire de la casa sin avisar. Alejandro no solo había dejado de llorar, sonreía. No una sonrisa torpe o pasajera, sino una de esas expresiones limpias que desarman a cualquiera. El bebé agitó las piernas dentro del cochecito y soltó un sonido alegre, como si reconociera a Valentina desde siempre. Diego parpadeó una vez, luego otra, convencido de que en cualquier momento vendría la explosión de siempre, el llanto, la tensión, el rechazo. Pero no pasó nada de eso. Valentina levantó la vista hacia él con una naturalidad que descolocaba más que cualquier explicación. Creo que solo estaba cansado, dijo ella con voz suave. Diego abrió la boca, pero no encontró una respuesta inmediata. Lo que acababa de ver no encajaba con la historia que llevaba meses viviendo. Ninguna de las anteriores niñeras había logrado siquiera acercarse al bebé sin que se desencadenara un desastre. No puede ser, murmuró Beatriz desde el umbral interior. Su tono era seco, casi cortante. Diego no la miró porque seguía observando a Alejandro, que ahora tenía una mano cerrada sobre el dedo de Valentina con una confianza absurda, como si la conociera desde antes. La mujer sonrió apenas, sin triunfalismo, sin esa falsa seguridad que tanta gente usaba para venderse mejor. A veces los bebés no necesitan que los impresione, dijo. Solo necesitan sentirse seguros. Diego frunció el ceño. No era la clase de respuesta que había oído de las otras candidatas. Las niñeras anteriores hablaban de rutinas, técnicas, horarios estrictos, métodos probados. Todas llegaban con la misma postura profesional, el mismo tono cuidadoso, como si cuidaran un expediente y no a un niño que lloraba hasta quedarse sin aire. Valentina no hablaba así. No parecía estar actuando ni defendiendo un currículum invisible. Solo estaba ahí con una tranquilidad que a Diego le resultaba casi desconcertante. Alejandro hizo un pequeño ruido, como si quisiera seguir llamando su atención. Valentina se agachó un poco para quedar a su altura. «Hola, pequeño, ¿ya estás bien?» El bebé la miró fijamente y empezó a balbucear con una especie de entusiasmo torpe. A Diego se le apretó porque ese sonido era nuevo. En su hijo, casi todo parecía ser llanto, rabia o cansancio. Verlo así atento y tranquilo era como ver una versión distinta del mismo niño. «¿Cómo logró eso?», preguntó al fin. Valentina se incorporó despacio. «No hice nada especial. Las otras también decían eso». Ella bajó la mirada un momento hacia el cochecito, luego hacia Diego. Entonces quizá no lo decían en serio. La respuesta fue tan simple que a él le descolocó más que una explicación larga. Detrás de ellos, Beatriz soltó un leve resoplido, apenas audible, pero suficiente para que Diego notara la tensión que empezaba a crecer. «¿Usted es la mujer del anuncio?», preguntó Beatriz esta vez con menos cortesía. Valentina giró hacia ella con educación. «Sí, señora. Vine por el puesto. No hemos publicado ningún anuncio para contratar doméstica. Me dijeron que sí». Diego levantó la mano antes de que la conversación se volviera desagradable. Debe de haber un error, pero Valentina no parecía incómoda, ni ofendida. Solo llevaba la atención puesta en el bebé, que seguía mirándola con una fijeza casi cómica, como si de todos los adultos presentes ella fuera la única que realmente le interesaba. «¿Está hambriento?», preguntó ella. Diego tardó un instante. «Probablemente. A estas horas siempre lo está, aunque no suele aceptar comida de nadie más». Valentina extendió una mano hacia el cochecito sin tocarlo de inmediato. «¿Puedo?». Diego dudó, pero Alejandro ya se estaba inclinando hacia adelante, curioso. No había huida en ese gesto, solo una especie de confianza inesperada que a Diego le resultaba difícil de procesar. Asintió todavía en silencio. Valentina tomó al bebé con una naturalidad tan limpia que pareció hacerlo todas las mañanas de su vida. No hubo torpeza ni miedo.
Alejandro se acomodó contra su pecho de inmediato, y el cambio fue tan evidente que Diego sintió un pequeño vacío en el estómago. Ella lo sujetó con firmeza pero sin rigidez, como si supiera exactamente cuánto apretar y cuánto soltar. «Vamos a ver qué tienes, campeón», murmuró. El bebé apoyó la cabeza en su hombro relajado. Diego se quedó observándolo con una sensación extraña, casi irreal. Aquella cercanía no era forzada, no había esfuerzo visible, no había técnica. Solo había algo en la forma en que Valentina lo miraba, algo cálido, auténtico, que parecía llegarle al niño antes que cualquier palabra. Beatriz cruzó los brazos. «No me parece una buena idea». «¿Cuál?», preguntó Diego sin apartar la vista de su hijo. «Dejar que una desconocida cargue a Alejandro como si fuera suyo». Valentina la oyó pero no respondió. Diego sí notó la tensión en su mandíbula, mínima, apenas un gesto. Aún así, siguió caminando hacia el interior de la casa con el bebé en brazos. «¿Dónde puedo darle de comer?», preguntó. Diego hizo un gesto hacia el fondo. «La cocina». El trayecto hasta allí fue raro, casi silencioso. La mansión seguía igual por fuera, con sus pisos de mármol, sus lámparas antiguas y sus pasillos demasiado amplios, pero algo en ella parecía haberse aflojado apenas, como si la casa entera estuviera conteniendo el aliento. Al llegar a la cocina, Valentina dejó al bebé sobre la isla de trabajo y revisó con la mirada los utensilios que había cerca. No había rastro de nervios en ella. Abrió una alacena, sacó un biberón limpio y pidió agua tibia con una precisión tranquila, como si hubiese trabajado allí antes. Diego la observaba desde la puerta. «¿Sabe manejar un bebé así de bien por instinto o me estoy perdiendo algo?», preguntó intentando sonar neutral. Valentina sonrió apenas mientras preparaba la leche. «Tengo una hija». Eso hizo que él levantara la cabeza. «¿Cuántos años?». «4». Diego asintió, pero algo en su voz le llamó la atención. No había orgullo fácil ni esa alegría automática que muchos padres mostraban al hablar de sus hijos. Había cariño, sí, pero también cansancio. Y algo más profundo, una clase de desgaste que no se disimulaba con facilidad. «¿Vive con usted?». «Con mi madre», respondió ella, sin dejar de medir la temperatura del biberón. «Yo trabajo cuando puedo». Beatriz apareció detrás de Diego, observando la escena con una expresión difícil de leer. «Qué conveniente», comentó. «Una madre soltera con necesidad urgente de empleo, eso siempre despierta simpatía». Valentina no se giró, pero Diego vio que bajaba un poco los hombros. No como una derrota, sino como quien ya está acostumbrada a que le hablen así. «Beatriz», dijo él, advirtiéndole que bajara el tono. Su cuñada lo ignoró. «No quiero parecer desconfiada, Valentina, pero las familias como la nuestra no pueden darse el lujo de equivocarse». Valentina alzó la vista hacia ella. «Entonces no se equivoquen». El silencio que siguió fue incómodo. Diego notó que Beatriz apretaba la mandíbula. No esperaba una respuesta así. Nadie en esa casa le contestaba con esa calma. Alejandro empezó a mover los brazos con impaciencia. Valentina le habló en voz baja, sin prisas. «Un minuto, mi amor, no te me adelantes». Diego parpadeó, sorprendido por la manera en que lo había llamado. «Mi amor». No sonó falso, tampoco excesivo. Era una palabra sencilla, casi doméstica, como si le saliera sola. Cuando Valentina le ofreció el biberón, Alejandro lo tomó con una urgencia que no mostraba con nadie más. Bebió un par de tragos y luego se acomodó, tranquilo, en el hueco del brazo de ella. Diego sintió un nudo pequeño en la garganta. Las niñeras anteriores habían intentado todo. Una había cantado con voz de teatro, otra había traído juguetes importados. Otra más había querido seguir un método de estimulación temprana que, según ella, reorganizaba la conducta del bebé. Ninguna había conseguido esto. Ninguna había logrado que Alejandro respirara así, con el cuerpo flojo, sin esa rigidez de animal acorralado. «¿Cómo sabe cuándo tiene hambre?», preguntó Diego. Valentina no respondió de inmediato. Dio otro pequeño golpe al biberón para sacar una burbuja de aire y siguió hablando con el bebé. «Porque no siempre lloran por lo mismo. A veces lloran por sueño, por miedo, por calor, por exceso de ruido. Uno aprende a distinguirlo si se detiene a mirar». Diego se apoyó en el marco de la puerta. Las anteriores también miraban, pero quizá no veían, no había juicio en su voz. Solo una tristeza pequeña, casi invisible, que hizo que Diego la mirara por primera vez, no solo como una posible ayuda, sino como alguien que cargaba una historia encima. El bebé terminó de beber y cerró los ojos, todavía con una mano sobre el dedo de Valentina. «¿Se durmió?», preguntó Diego como si fuera algo extraordinario. «Todavía no», susurró ella. «Solo está descansando». Aquello le parecía imposible. Alejandro casi nunca se relajaba de esa manera. Incluso cuando se quedaba quieto, parecía estar listo para explotar de un momento a otro.
Valentina lo balanceó apenas, de un lado al otro, y empezó a tararear una melodía tan baja que casi se confundía con el ruido del agua en el fregadero. Diego la escuchó sin darse cuenta de que estaba conteniendo la respiración. No era una canción famosa ni algo aprendido para bebés, sonaba más bien a una costumbre íntima, una de esas cosas que uno hace para sí mismo antes de repetirla para calmar a otro. El tono era sencillo, casi doméstico, y por eso mismo resultaba más efectivo que cualquier método profesional. ¿Dónde aprendió eso?, preguntó. Valentina sonrió con una pena discreta. Mi madre cantaba así cuando no había dinero para otra cosa. La frase quedó suspendida en el aire. Diego se dio cuenta de que no sabía nada de ella, y aún así Alejandro seguía tan tranquilo en sus brazos como si siempre hubiera pertenecido allí. Valentina dejó al bebé en una silla alta y revisó la leche antes de acercársela otra vez. ¿Le molesta si me siento? No. Ella tomó asiento junto a la mesa de la cocina con una naturalidad tan sencilla que parecía de la casa. Alejandro, ya casi dormido, siguió agarrado al borde de su blusa con una mano pequeña. Diego se quedó observando la escena mientras Beatriz, parada detrás de él, no apartaba la vista de Valentina. No entiendo, dijo Diego en voz baja. ¿Qué cosa?, preguntó ella. ¿Qué hizo distinto? Valentina bajó la mirada hacia el niño. Le hablé, eso es todo. No es eso es todo, replicó Diego, aunque sin dureza. Aquí han venido mujeres con estudios, con referencias, con años de experiencia. Una de ellas trabajó para una familia en Houston, otra cuidó a 3 mellizos durante 5 años. Ninguna pudo con él. Tal vez por eso mismo. Diego la observó. Beatriz también. ¿Por qué lo dice?, preguntó él. Valentina se tomó unos segundos. Porque cuando alguien llega muy convencido de saber qué hacer, a veces olvida mirar al niño que tiene delante, y los bebés sienten eso. La respuesta fue tan